Buenas tardes, les damos a todas y todas la más cordial bienvenida a nuestra quinta sesión, nuestro quinto encuentro de nuestro seminario de corporalidades. El día de hoy tenemos una invitada muy especial. Le damos la más cordial bienvenida a Andrea. Andrea García Santes Maces es licenciada en Sociología y Antropología Social y Cultural, máster en investigación en sociología y doctora en sociología por la Universidad de Barcelona. Su tesis doctoral, denominada Cuerpos Impertinentes, un análisis queer crip de las posibilidades de subversión desde la diversidad funcional, obtuvo el Premio Extraordinario de Doctorado en Sociología en el 2018. Actualmente, Andrea es profesora del Departamento de Antropología, de Trabajo Social, perdón, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED, y en el máster oficial en sexología de la Universidad Camilo José Cela de Madrid. Bueno, sus líneas de investigación aborda intersecciones, perdón, entre los estudios feministas y los estudios críticos sobre discapacidad, teniendo como en su centro el cuerpo, la sexualidad, ¿no? Digamos esos núcleos epistémicos. Entre sus publicaciones relevantes tenemos pues publicaciones a nivel nacional, internacional y según entiendo también has hecho trabajos audiovisuales o has participado en construcciones audiovisuales. Y pues en la actualidad Andrea coordina el proyecto INVI, Infraestructuras para una vida independiente, una investigación participativa para repensar la vivienda, los cuidados y la comunidad en tiempos de pandemia. Entonces, pues Andrea, muy contentos de tenerte aquí. Para el día de hoy, pues tu presentación, tu ponencia se denomina Teoría CRIT Made in Spain, un desafío feminista. Entonces, pues bienvenida y bueno, a partir de este momento cuentas más o menos con una hora para que nos socialices pues tu proceso de investigación. Muchísimas gracias. Perfecto, bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. Estoy encantada de estar aquí, aunque sea virtualmente, pero bueno, de las pocas cosas buenas que nos ha traído la pandemia es poder hacer estos encuentros que si no serían tan difíciles y tan costosos y poder tejer estas redes que presencialmente sería más complicado hacer, ¿no? Con lo cual encantada y sobre todo si se genera debate y se generan preguntas y saber también qué se está pensando en otros sitios y cómo se piensan, ¿no? Estas aproximaciones que precisamente he querido jugar, voy a compartir pantalla para que lo vayáis viendo con la idea de teoría CRIP Made in Spain, precisamente no por jugar un poco con la evidencia de que lo que voy a presentar es algo muy situado en un contexto. Como ha explicado además Caro, yo soy antropóloga, con lo cual para mí el tema del contexto social y cultural es muy importante y creo que difícilmente se puede universalizar determinadas aproximaciones o determinadas realidades, ¿no? De hecho, teoría CRIP, que en principio es un término anglo, que viene muy del contexto norteamericano, plantear Made in Spain ya es cierta apropiación de algo que desde luego no surgió aquí, ¿no? Originalmente. Pero bueno, vamos a ir viendo un poco qué quería presentar hoy cuando me hicieron esta invitación, que pensaba que podía ser interesante o generar un debate más allá del marco en que yo he investigado, que es el marco espacial. Bueno, pues comentar un poco lo que fue mi tesis doctoral, que ha comentado Caro, ¿no? Que obtuvo el premio de doctorado, y donde la investigación que yo realizaba, digamos que era una lectura CRIP de la diversidad funcional como disidencia de género. La idea de CRIP lo explicaré luego más en profundidad, pero podría traducirse como tullido, como lisiado, o quizá en el contexto latinoamericano como rengo, o he escuchado otro tipo de traducciones. En cualquier caso, evidentemente este término, y más cuando se plantea como teoría, no viene a denostar o estigmatizar una realidad, sino precisamente se usa como una reapropiación del insulto en línea con la teoría queer. Lo que vengo a presentar hoy es primero que intentar hacer una panorámica mediante un juego de contrastes con cómo pensar la discapacidad, es decir, el juego de espejos, que son la capacidad y la discapacidad en diferentes momentos. El objetivo de esto, ¿no? Esta idea de unas etimologías de la discapacidad es que desnaturalicemos algunos principios y algunas lecturas del cuerpo discapacitado, entre comillas, o del cuerpo diverso. Con esta panorámica más amplia me gustaría plantear la investigación que yo realicé, el contexto de investigación, algunas claves teóricas y metodológicas para situarlo
Y los principales resultados y conclusiones. Por último, para las que lleguemos hasta el final, algunas preguntas pertinentes o impertinentes, jugando con el título de mi tesis doctoral, que nos pueden ayudar a tejer redes y a discutir el efecto. Cuando hablo de unas epistemologías de la discapacidad, no hablo, yo no soy historiadora, ¿no?, de un recorrido exacto y riguroso por lo que es la historia del diagnóstico o la historia de la construcción biopolítica de la categoría de discapacidad, pero sí me gusta utilizar algunas imágenes que permiten entender que las definiciones de qué es la discapacidad y, por tanto, la definición velada de qué es la capacidad ha ido variando históricamente y culturalmente. Pensemos, ¿no?, un ejemplo extremo como eran los freak shows. Aquí, por ejemplo, tenéis abajo a la derecha la imagen de, bueno, veréis que señalo porque yo tengo ahí mi pantalla, la imagen de la película Freaks, que os la recomiendo absolutamente, grabada además con actores naturales, es decir, con personas que participaban en los circos de la época, y donde, como veis, se juntaba toda una serie de anomalías, de divergencias de la norma. Lo que es especialmente interesante es que si miramos detenidamente la foto, por ejemplo la de arriba a la izquierda, esta idea de la anomalía incluía muchos de los colectivos que a día de hoy nombramos como identidades políticas, ¿no? No se trata solo de personas con un diagnóstico de discapacidad, sino que hay minorías culturales, incluso disidencias de sexo-género, ¿no? Pensemos que la mujer barbuda siempre estaba al lado del hermafrodita o del amputado o el enano. Ya había, ¿no?, una idea de que en realidad este tipo de espacios eran espacios de los cuerpos que se salían de la norma, por un montón de factores que luego se han diferenciado y que luego socialmente hemos considerado muy diferentes, ¿no? Pero querría plantear que no lo son tanto. O sea, que la idea de una definición biopolítica de qué es la normalidad corporal, en este tipo de ejemplos se ve que afecta a una lógica mucho más amplia de lo que se considera el cuerpo enfermo o el cuerpo inválido. Pensemos la diferencia fundamental que acontece, yo conozco más el contexto europeo, sobre todo de Segunda Guerra Mundial, cuando se desarrolla toda la industria de la rehabilitación, cuando hay un desarrollo científico y médico sin precedentes, y lo que ocurre básicamente es que los hombres que iban a la guerra sobreviven. Entonces, de repente, ¿qué hacemos con los hombres de la patria que vuelven, ¿no? De repente entonces el discapacitado ya no es aquel otro objeto de conmiseración o incluso aquejado por una maldición divina o por un castigo por una mala acción. Hay toda una serie de lecturas religiosas sobre la perversidad o sobre el castigo o la culpa de la diferencia funcional. Ya no es ese otro, sino que es un nosotros. Es de hecho el padre de la patria simbólicamente y el padre de familia literalmente, ¿no?, que se va a la guerra a luchar por la comunidad y vuelve mutilado. Normalmente es la idea del hombre mutilado. Esto es interesante porque, claro, esa idea de el hombre que era y ya no es exactamente el mismo, genera, ¿no?, por ejemplo, dice, no le tengas pena, búscale un trabajo, ¿no? Empieza a haber una idea de derechos. Y no es simplemente lo que planteaba el cristianismo, que es todos somos hijos de Dios, con lo cual merecen sobrevivir, sino que empieza a haber una lógica de la reivindicación de los derechos. Con lo cual, un momento, que es que yo ya no soy el otro, que es que yo soy el centro, me he quedado mutilado, pero sigo mereciendo un trabajo, sigo mereciendo el acceso, sigo mereciendo una serie de recursos básicos. Lo que se denomina el modelo médico rehabilitador es la tesis o el modelo que entiende el cuerpo diverso literalmente como un cuerpo mutilado, como un cuerpo tarado, como un cuerpo estropeado, que debe hacer todo lo posible por rehabilitarse e idealmente curarse. Esto difícilmente se logra, no es más bien un proceso de rehabilitación constante. Esto, aunque es un avance frente a modelos anteriores, porque como estamos comentando ya se habla en términos de derecho, no obstante sigue siendo una idea individualista de un cuerpo defectuoso. Esto cambia cuando empieza a politizarse y vemos el movimiento independiente en Estados Unidos y la teorización del modelo social, sobre todo en el ámbito anglosajón, en que de la mano de la politización de otras identidades y la articulación de otras luchas políticas, comienza a decirse lo personal es político, mi cuerpo es un campo de batalla, y como vemos muchos de los guiños que hace aquí el movimiento independiente en los años 60 y 70 remite a otros movimientos contemporáneos, ¿no? En aquel momento, cuando dice, por ejemplo, a la izquierda arriba, discapacitado y orgulloso, está haciendo un guiño al orgullo gay. Cuando habla Civil Rights for Disabled, derechos civiles, es un guiño al movimiento afroamericano. Y el lema de este movimiento es nada sobre nosotros sin nosotros, ¿no? Esto es especialmente interesante porque a día de hoy la idea de la enunciación en primera persona es algo quizá ya muy sabido, pero en aquel momento
que personas además diagnosticadas, patologizadas, encerradas, recluidas, estaban totalmente sometidas a la mirada médica, al diagnóstico y la rehabilitación, y la decisión se dejaba en manos de profesionales o de familiares, era algo rupturista poder decir vamos a empezar a enunciarnos en primera persona. Y uno de los principales elementos en esta configuración de un modelo social es pensar mi cuerpo no es el problema es una sociedad que discapacita a determinados cuerpos. En el contexto español, esto se articula sobre todo a partir de los años 2000 en el modelo de la diversidad. El modelo de la diversidad es un modelo teorizado por el Foro de Vida Independiente, que es la primera organización que empieza a apropiarse y a también enunciar de una manera, ¿no?, un poco diferente estos paradigmas anglo. Entonces empiezan a utilizar diversidad funcional. Diversidad funcional se utiliza para decir que todos funcionamos de manera diferente, con lo cual el problema no es la diferencia, el problema es la discriminación. El problema es que hay funcionamientos que sistemáticamente son discriminados. Pues, por ejemplo, pensemos en algo tan sencillo como la lengua de signos. Creo que se puede entender fácilmente que sería equiparable comunicarse con la voz o con la lengua de signos. El problema no es cuán fácil o cuán posible es comunicarte con lengua de signos en una sociedad capacitista como la nuestra. Y veis, en la fotografía se ve como el foro utiliza el lema del movimiento Vida Independiente, ya traducido al español, en el nada sobre nosotros sin nosotros, y un poco la idea como el activista Paco Guzmán, que aparece en la fotografía, que dice no sufro discapacidad, sufro discriminación. Y empiezan a hacer las marchas por la visibilidad de la diversidad funcional, a reivindicar la asistencia personal y los derechos humanos. Es importante entender ese contexto para entender el interés que yo tengo en investigar los temas de género y sexualidad en vinculación con la diversidad funcional, pero en un contexto más amplio, ¿no?, en que no se podría haber empezado a hablar de género o de sexualidad si no se hubiera hablado antes de diversidad funcional o no se hubiera creado ya un contexto de despatologización de este tipo de realidades. Vemos entonces que es un momento, yo empiezo la investigación en el año 2012-2013, en que coexisten diferentes modelos. Los modelos que miran la diversidad funcional no se superponen ni se eliminan, ¿no? Continúa evidentemente habiendo un modelo médico muy presente en las instituciones médicas, por supuesto, pero no solo, en nuestra día a día, en frases que decimos, en cómo nos vemos, cuando tenemos una pequeña lesión o tenemos un pequeño accidente, en cómo vemos la vejez, o sea, es un modelo absolutamente imperante, ¿no? El modelo social sería el modelo más presente en la legislación. De hecho, España firma en el año 2008 la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, que es una ley de rango superior y obligado cumplimiento. Creo que la mayor parte de países ya están adheridos, que genera que se implante, al menos a nivel legislativo, un problema social. O sea, la Convención ya dice, el problema no lo tienen las personas, el problema son las barreras sociales que encuentran estas personas. Hay que eliminar las barreras, apostar por la accesibilidad universal y por los derechos como la asistencia personal o la desinstitucionalización. Y luego, un modelo más minoritario, que es este modelo más activista, que es el modelo de la diversidad. En este contexto de coexistencia es donde considero que, sobre a partir del año 2010, empieza a haber un cambio de repertorio en el activismo, donde hay una irrupción de la sexualidad. Una irrupción de la sexualidad que planteo que se da en tres elementos que evidentemente se retroalimentan. Una producción epistémica en que empieza a plantearse nada sobre nosotros sin nosotros, también en el ámbito de la sexualidad, porque tenemos algo que decir sobre esto, porque tenemos un conocimiento encarnado sobre esto y porque incluso, porque uno de los discursos es este, no tenemos sexo porque nos discriminan o porque no lo hemos tenido, eso también es una posición de enunciación que tiene cosas que decir. Un elemento de práctica política, ahora veremos qué tipo de proyectos o de los políticos se generan, y también genera, que esto es especialmente interesante, una construcción identitaria. El tema de la sexualidad entonces ya no es solo un tema periférico o la guinda del pastel de la vida independiente, sino un elemento central en la configuración política del movimiento de vida independiente. Algunos proyectos, para que veamos la repercusión que tiene esto, pues los proyectos artísticos, ¿no? Aquí esta es una foto de Jaume Iris, vemos a Xavier Boa Castilla o el proyecto Nobody, que vemos que empiezan, por ejemplo, a visibilizar las prótesis y a reivindicar una belleza disidente. En las marchas de la diversidad funcional que hemos visto antes, comienza a incorporarse el tema de la disidencia de género y la disidencia sexual. Si os dais cuenta, el uso del humor con una mujer trans, la aludir a las alianzas mutantes y, sin duda, el proyecto, quizá porque yo participé en este proyecto, entonces lo veo como más central,
el proyecto que creo que es un articulador, un detonante fundamental, es el proyecto Yes We Fact, que luego vamos a intentar ver un tráiler, creo, porque no funcionaba el streaming si yo lo compartía. Este proyecto documental que estuvimos rodando como 2 o 3 años y fue al mismo tiempo que yo realicé la tesis doctoral, era un proyecto en principio pues muy pequeñito, como poco ambicioso, que simplemente quería visibilizar el tema de que sí que hay sexo en la diversidad funcional, pero precisamente yo creo por ese momento de cambio de repertorio generó un éxito absolutamente inesperado para una cosa pequeñita que estaban rodando dos activistas y yo como asesora feminista o como una especie de figura así, ¿no? En aquel momento. Y bueno, acabó recibiendo varios premios, lo presentamos en Madrid y Barcelona con aforo completo en los museos de arte contemporáneo y tuvo como muy buena acogida por parte del público. Y yo creo que precisamente vino a llenar un vacío de significado y de imaginario cultural en torno a esta realidad. Proyectos que se generaron a partir de Yes We Fact incluían desde el ámbito más textual y más narrativo, como el libro Relatos Marranos o en Transfeminismos, que ya aparece un capítulo de Platero, proyectos de posporno, como es el de Pornotopedia de Postop, pero también empezaba a incluirse en eventos que ya llevaban un tiempo, como el Octubre Trans o la Mostra Marrana, el Festival de Posporno, vídeos o eventos realizados, o sea, que aludían directamente al tema de diversidad funcional, ¿no? Lo que me refiero entonces es que no solo el activismo de vida independiente se politizaba en términos de género y sexualidad, sino que el activismo transfeminista español empezaba a incorporar, a preocuparse, a interesarse por la diversidad funcional, con lo cual se iba produciendo una confluencia. Esta foto que veis en el medio es el primer vídeo postporno Queer Creep, que así se denominó, que se rueda en el contexto español, que es el vídeo de Nexos. A día de hoy no sé si están abiertos porque hubo algunos problemas con la censura de imágenes explícitas, pero bueno, al menos podéis ver la imagen de los protagonistas. Y bueno, por supuesto, el debate que estamos aún candente y que no voy a entrar porque no me da tiempo, pero si queréis lo podemos mencionar en el debate, que es el tema de la asistencia sexual, que también empiezan a ponerse en marcha algunos proyectos de asistencia en el contexto. Pregunta de investigación, entonces, yo a todo esto, mientras estaba militando en estos espacios, estaba haciendo una investigación, que por eso me han invitado, entonces veamos un poco cuál era el marco académico, ¿no? Y el marco de esta investigación, que era una investigación de carácter etnográfico, durante 3 o 4 años. Pues en primer lugar, la confluencia de estos paradigmas teóricos, que son también, por supuesto, y siempre históricamente se han retroalimentado. Esa diferencia sexo-género histórica de los estudios de género y que a día de hoy, de cierta forma, está puesta en cuestión, y que tiene su analogía en cómo la diferencia original de impairment y el disability, que sería como la deficiencia biológica y la discapacidad entendida como la barrera social, se empieza a poner en cuestión con la teoría CRIP cuando se plantea que también el impairment es cultural. Es decir, que la propia idea que tenemos de la deficiencia biológica está marcada por la idea cultural que tenemos del cuerpo discapacitado. Esto se entiende bastante bien con el libro Teoría CRIP de Robert McClure y os recomiendo consultarlo. Es muy largo, también se puede ver la presentación que hicimos, por ejemplo, hace un mes. En España vino el autor y lo presentamos a algunas compañeras por aquí. Tenemos también una reseña que os he dicho, que creo que es como una facilitación de un texto que igual es un poco denso. Entonces, en la confluencia de estos campos de investigación, los estudios feministas de la discapacidad o las representaciones, a mí me interesaba entender cómo se construye el género y la discapacidad en personas con diversidad funcional y qué posibilidades hay de subversión de estas categorías. Y uso la idea de discapacidad no solo porque quede bonito el paréntesis, sino porque me interesa desvelar que también la capacidad es un constructo performativo, que también es algo que estamos produciendo en el día a día, que también es una suposición, una expectativa corporal. De forma que, al igual que los roles de género se articulan de manera binaria entre femenino y masculino, los roles de capacidad y discapacidad son dos caras de una misma moneda. Entonces, algunas claves teóricas y metodológicas. Bueno, pues algunas nociones muy básicas y muy rápidas, pero los estudios feministas de la discapacidad comienzan hablando del papel de la mujer con diversidad funcional y aludiendo a la tensión que vive por no cumplir con los roles tradicionales de género, que de hecho les son paradójicamente negados, como es la maternidad, como es la idea de ser un objeto sexual para la mirada masculina, y sin embargo, tampoco poder
bueno, un poco el mismo conflicto que vivían las feministas negras, ¿no? Tampoco poder estar 100% simplemente con la lucha de la negritud, en este caso la diversidad funcional, porque había una particularidad como mujer. Esta es la primera teorización que se hace. Y posteriormente se empieza, bueno, yo siempre hago este juego con Monique, ¿no? Cuando hablaba de las lesbianas no son mujeres, y plantearía si las discapacitadas acaso son mujeres, es decir, si se puede entender la diversidad funcional como una identidad legible, permitible dentro del marco de la heterosexualidad, al no cumplir con muchas de sus expectativas y roles básicos. En ese sentido, me interesa también plantear que posteriormente se ha empezado a pensar cómo también se cuestiona profundamente la masculinidad. La idea de qué es ser un hombre, la vinculación entre masculinidad y invulnerabilidad, proveedor económico, fuerte, capaz, decidido, asertivo, activo. Si pensamos en todas las definiciones clásicas de la masculinidad, veremos que todas ellas están cuestionadas cuando estamos frente a un cuerpo dependiente, pero también cuando es una mente diversa. Esto tampoco me dará mucho tiempo a entrar, pero podemos comentarlo en el debate, porque cuando hablo de diversidad funcional, yo he investigado mucho más el tema de cuerpo y el tema de diferencia física, pero creo que se puede extrapolar a otro tipo de diversidades este cuestionamiento a los roles de género. El tema de la teoría CRIP, entonces, aquí algunas referencias básicas. Como comentaba, critica el modelo social de la discapacidad por reificar la diferencia biológica y desestabiliza o busca desestabilizar esas dicotomías que parecían tan asentadas en el imaginario biológico como capacitado o discapacitado, válido o inválido o sano y enfermo. Podemos entonces ver cómo se produce una analogía entre los estudios de género y los estudios de la discapacidad cuando se pasaba de lo biológico a lo cultural y se empieza a plantear que cuidado porque son dos caras que se van retroalimentando a la hora de marcar ciertos cuerpos como no legibles o como incapaces. En este sentido también es importante la idea de capacitismo como un sistema de opresión sobre determinados cuerpos y funcionamientos y la reapropiación del insulto con la que juega, aquí también luego si nos diera tiempo veríamos un vídeo que tenía vinculado, que juega precisamente con la reapropiación del insulto desde la diferencia corporal y funcional y la transgresión, la provocación y la parodia, ¿no? Un orgullo de la diferencia. Por último, plantear entonces qué tendrían en común lo queer y lo crip, ¿no? Y vemos que hay en el fondo la crítica es a una sociedad normalizadora, que es heteropatriarcal y que es capacitista. Pero lo que me gustaría además añadir es que ambas cosas no están desligadas, sino que heteropatriarcado y capacitismo se retroalimentan. Son sistemas que al mismo tiempo que feminizan ciertos cuerpos los discapacitan y a la inversa, a los discapacitados los feminizan. También son realidades que históricamente han sido medicalizadas, patologizadas, estigmatizadas, incluso explotadas, ¿no? Por poner el ejemplo extremo de los freak show. Podemos jugar también con la idea de cuestionar las lógicas de producción y reproducción. Quizá es más evidente el tema de producción en la diversidad funcional, ¿no? El no ser cuerpos productivos, cuerpos exitosos, cuerpos rentables. Pero también podemos pensar la idea del no future, ¿no? Más teorizada en el tema queer, y el cuestionamiento a las lógicas de reproducción normativas. De hecho, cuando denunciamos, cuando vuelven a salir a la luz estos escándalos eugenésicos de la esterilización, por ejemplo, que en América Latina ha habido mucho trabajo sobre eso, de comunidades indígenas, muchas veces, o en otros contextos, desde la Alemania nazi, por ejemplo, lo que se esterilizaba eran mujeres con diversidad funcional o con cualquier tipo de diagnóstico para que no hubiera, para que no se transmitiera la deficiencia, que era como uno de los principales terrores de las lógicas eugenésicas. De hecho, la lógica eugenésica nazi era tal que las propias cámaras de gas se probaron en el programa AK-T4 con personas con diversidad funcional, tanto las que estaban institucionalizadas en residencias y hospitales como con menores a los que se les robó de sus familias y se les exterminó sistemáticamente. Con esto quiero decir que es más visible el tema del odio que ha habido, ¿no? Ya se sabe que había una estrella en el campo de concentración para homosexuales y no se sabe tanto, ¿no? Que esa lógica fue incluso primero efectuada con personas con todo tipo de diagnósticos. Y por último, lo que comentábamos del tema del activismo, la autorrepresentación, la creación artística y el empoderamiento que eso supone. Desde esta lógica, entonces, teórica, es donde desarrollo la investigación, que con este método etnográfico fue variando la técnica. También aquí creo que es interesante señalar cómo la academia o la investigación académica tampoco se produce
en un espacio ideal en que hacemos lo que queremos todo el tiempo, sino que se van mezclando también contrataciones, proyectos, momentos, ¿no? Y entonces, bueno, también estuve en un proyecto de historias de vida para rescatar o narrar relatos de violencia en mujeres con diversidad funcional, y eso me permitió también como vincularlo desde otro lugar el tema más etnográfico que yo estaba haciendo a raíz de mi colaboración con el proyecto Yes We Fact, que era observación participante y entrevistas en profundidad. Entonces estuve observando todo el proceso desde las primeras reuniones para pensar el proyecto hasta el propio proceso de filmación y sobre todo lo que se generó alrededor, ¿no? Más que el documental en sí. De hecho, tampoco yo soy ninguna experta en el tema de producción audiovisual. Fue el tema del interés que cada una de las grabaciones generaba, los encuentros posteriores, los talleres, las reflexiones, el compartir reflexiones que llevaban a nuevas producciones audiovisuales y textuales, las fiestas, los encuentros, ¿no? Los afectos, todo lo que se fue generando en ese contexto. Y bueno, yo había empezado a investigar con itinerarios corporales, con personas con lesión medular, que lo veis ahí como primera técnica, y eso fue mi investigación de máster y posteriormente hice la investigación doctoral. Vale, entonces algunos resultados que quería compartir. Bueno, pues en primer lugar, ¿no? La idea de la reivindicación del cuerpo diverso, una reivindicación también que pone en el centro que la diferencia corporal importa, ¿no? O sea, esto sería como, en cierta forma, volver al principio, pero digamos que hay una crítica encarnada al modelo social a plantear que el problema son solo las barreras sociales, que dice, bueno, son solo las barreras sociales, pero yo habito un cuerpo, ¿no? Un cuerpo que es de determinada forma. Para poder también salir del armario, para poder reivindicarme, para poder nombrarme, necesito que eso esté presente, que esté presente a nivel corporal. Entonces, por ejemplo, creo que es muy interesante las producciones artísticas que utilizan directamente el destape de las órtesis y las prótesis como un elemento de confrontación con el espectador, pero también como un elemento de creación artística. Por ejemplo, aquí cuando Tommy Ojeda empieza vestida de Marilyn Monroe y cuando sube el viento lo que se ven son las prótesis, está con una imagen, ¿no? Cuestionando la idea de cuál es el mito erótico de la belleza femenina y cómo es un mito erótico que no era solo blanco y delgada y joven y normativa, sino que era capaz y que es enormemente capacitista, todas las ideas que tenemos de belleza. Bueno, esto es mi análisis de la representación de Tommy, pero en cualquier caso hay como diferentes juegos performativos con la silla, ¿no? Vemos, por ejemplo, aquí a Íñigo cuando está jugando a que él es el que arrastra la silla en vez de la silla la que le desplaza. Y creo que hay un juego ahí muy interesante también porque las prótesis originalmente han sido pensadas como elementos de compensación y como elementos precisamente básicos, o sea, destinados a fomentar que el cuerpo pareciera capaz, ¿no? Y de repente mostrar la prótesis en primer plano es una sacudida a esa idea de lo que tenía que quedar invisibilizado y negado. Hay un coming out político, ¿no? Yo me acuerdo una de las activistas de aquí de Barcelona que cuando yo le preguntaba, ¿pero por qué os habéis vinculado con el tema transfeminista? ¿No? ¿Qué te atrae? ¿Qué te interesa? Y me decía, es que nos han enseñado a salir del armario y salir con alegría, ¿no? De repente el plantear, oye, que esto no es simplemente intentar integrarme o asimilarme lo máximo posible porque me van a poner una rampa, sino también hablar de mi diferencia y habitarla desde un lugar de orgullo, no simplemente de negación y asimilación. En ese sentido, creo que es fundamental el comienzo, ¿no? En este coming out de un orgullo tullido. Quizá en estas imágenes es más evidente, ¿no? Las primeras son del proyecto Vivir y otras ficciones y se jugaba con la portada de revistas de amplio alcance y qué pasaría, ¿no? Si hubiera una persona con diversidad funcional como protagonista. Y juegan con la idea de, pues, por ejemplo, Playboy, Oriol es sexy, Oriol está de moda, lo tullido es sexy, lo tullido está de moda, tullidízate tú. No sé cómo sería en castellano, ¿no? En inglés hay este juego con él. O, por ejemplo, como si la revista Time dijera, el poder tullido es la nueva revolución. Hay sin duda una reivindicación de la diferencia, un habitar esa diferencia y una utilización de la provocación y la parodia. El tema de la falta de control de esfínteres creo que es de los temas más rupturistas que se han abordado, ¿no? Porque de hecho aparecía más en las narrativas que yo realicé como uno de los temas más complejos y genera más estigma y más vergüenza. Y de repente, ¿no? Aparece, pues por ejemplo, en el Nexos, aparece como un elemento de juego erótico. O por ejemplo, aquí Elena Proust lo usa, ¿no? Para
para provocar, ¿no?, ante la utilización aún del término. En tercer lugar, el tema de la sexualización. ¿Cómo se pasa entonces de un tabú a una reivindicación política? Y en ese sentido, hay que pensar, ¿no?, cómo se pasa también de la idea de ser deseantes a la idea de ser deseados. Que a veces cuando hablamos de sexualidad y diversidad funcional resulta relativamente sencillo plantear algunas frases casi de sentido común, ¿no? De todos tenemos sexo, todos tenemos deseo, claro que quieren, es natural, es una necesidad biológica, o incluso hablar en términos de derecho. Creo que eso es algo bastante conseguido y la mayor parte de organizaciones, incluso esas mayoritarias o más mainstream, aquellas promovidas por familiares o por profesionales, empiezan a incorporar en sus discursos. Sin embargo, creo que hay un paso más allá en plantear, oye, no solo somos deseantes en tanto que somos humanos, también somos deseables. O sea, es que también podemos tener un juego erótico con nuestros propios cuerpos, porque si no, ¿para qué estamos saliendo del armario? ¿Para qué estamos visibilizando las prótesis o la diferencia o reivindicando esa diferencia? Y aquí algunas imágenes del proyecto Yes We Fuck. Estas imágenes pertenecen a la primera de las historias, que es un taller de postporno y diversidad funcional que dinamizaba el colectivo Post-Op. Y de hecho esa idea también del taller como espacio de experimentación colectiva era uno de los intereses del documental. El documental no busca mostrar una imagen normativa de una pareja que sí puede o de prostitución al uso, que suelen ser como las representaciones más habituales en los documentales sobre sexualidad y diversidad funcional, sino precisamente mostrar como otro tipo de espacios de encuentro erótico y de juego, como puede ser el taller postporno, como un taller el que acudió una mujer ciega, que era un taller de eyaculación de coños, como una práctica BDSM, como la historia que hay también sobre discapacidad intelectual, que esa es la única historia que no tiene cuerpo, y no lo tiene no por una decisión audiovisual, sino precisamente porque era muy difícil grabar y porque no hubo consentimiento de los tutores, ¿no? Lo cual también dice mucho sobre los límites y las barreras. Para ir acabando, me gustaría también plantear el tema de la performance y de la actuación, en este caso, ¿no?, cómo permiten este tipo de proyectos visibilizar y jugar con la idea de capacidad y discapacidad como dos tipos de actuación que tienen mucho de intencional y de estratégico, ¿no?, que no son simplemente la evidencia natural de un cuerpo, el automatismo natural de un cuerpo. Por ejemplo, aquí cuando estábamos investigando el tema de arte y diversidad funcional, para una investigación pequeñita que tuve con una compañera, nos decía uno de los actores, que es precisamente este actor que veis aquí, de diversidad teatral. Tío, estás haciendo teatro, no es tu vida. Esto es la conversación que están teniendo entre el actor en silla de ruedas, que es un actor tetrapléjico, y el actor ciego. Ambos hacen de su personaje, ¿no? O sea, el actor tetrapléjico hace de personaje tetrapléjico y el actor ciego hace de personaje ciego. Entonces, lo que está ocurriendo es que el director se queja de que el ciego no se tropieza, no parece ciego, ¿no? Entonces, nos cuenta el actor en silla de ruedas. Yo le dije, tío, estás haciendo teatro, no es tu vida. Y él me dijo, yo por mi casa no voy tropezando. Entonces, si se supone que yo voy por mi casa, no voy a ir tropezando. Y decíamos, es verdad, pero la gente espera que tropieces alguna vez. Dice Eladio. Yo, por ejemplo, tenía que tener algún espasmo. Y claro, no me daban espasmos en ese momento. Entonces los tenía que provocar. Primero los provocaba de verdad, pero claro, al provocarlos de verdad podían salir bien o podía salir fatal. Entonces, en vez de provocarnos en las piernas, los simulaba en las manos. Y yo le decía, yo tampoco tengo estos espasmos en los brazos, pero simulo el espasmo en el momento para que la gente entienda que tengo espasmos. La gente no va a venir a casa y estar 24 horas conmigo. Entonces, ¿tú verdad que te tropiezas a veces? O la que te tropiezas para que sepan que te tropiezas. Es decir, lo que me parece enormemente interesante de este relato es que está evidenciando algo absolutamente transgresor con la idea que tenemos tradicionalmente de lo que es la capacidad y la discapacidad. Está poniendo de manifiesto que nuestra idea del cuerpo discapacitado no es el producto automático o la lectura inequívoca de un cuerpo deficiente, sino que es una serie de expectativas sociales y de roles preexistentes que se depositan sobre determinado cuerpo. Cuando los espectadores salían de la obra, una cosa que generaba como mucho conflicto entre los actores es que decían, ostras, el ciego lo hace fatal, es que como criticaban al actor por si no hiciera suficientemente bien de ciego, cuando
Él estaba representando su propia realidad. Pero es que ellos no querían ver a un ciego real, querían ver a un ciego de verdad. Y un ciego de verdad era el ciego que seguía los roles y la actitud que esperaban en un ciego, ¿no? De hecho, la actriz que hacía de hemipléjica no tenía hemiplegia de verdad, pero como actuaba en función de la expectativa capacitista y capacitada, era legible y era, en ese sentido, ¿no?, premiada por el público. El público decía, esta chica lo hace fenomenal, debe ser que es hemipléjica. Y decía la actriz, pero hombre, si yo cuando salgo a saludar al público, se ve que muevo las dos manos, que no tengo hemiplegia. Pero era mucho más creíble para el público. Y por último, me gustaría mencionar el tema de la enunciación. Creo que otro de los temas fundamentales es el pasar de ser objetos de la representación a ser sujetos de la enunciación. Es decir, uno de los elementos fundamentales en toda esta aproximación queer que ha ido desarrollando el activismo es el empezar a posicionarse en un discurso en primera persona y utilizar ese nada sobre nosotros y nosotros para poner el cuerpo y para empezar a hablar de sexualidad. Y aquí tenéis la imagen de Nexos que estaba. Como conclusiones entonces que quería compartir hoy con todas vosotras, en primer lugar es la idea de que el heteropatriarcado y el capacitismo se asientan en dicotomías de normativización corporal que se retroalimentan. Marcan a ciertos cuerpos como válidos y a ciertos cuerpos como inválidos. En ese sentido, el cuerpo discapacitado sería desgenerizado, pero es que al mismo tiempo el cuerpo desgenerizado sería discapacitado. Pensemos, por ejemplo, en cómo tradicionalmente el cuerpo femenino, el cuerpo de las mujeres, ha sido considerado un cuerpo deficiente, un cuerpo débil o incluso un cuerpo enfermo. En segundo lugar, me gustaría plantear que género y capacidad son ideales regulatorios, que en su propia reiteración conllevan indefectiblemente errores, disrupciones y transformaciones. Y ahí donde se abren las posibilidades de la subversión. La sexualidad y la politización colectiva, fruto de las alianzas, son terrenos fértiles para la disidencia de género y de discapacidad. Quiero entonces plantear, ¿no?, como estos proyectos que se han ido generando, proyectos colectivos que politizan determinadas realidades y que generan discursos alternativos que permiten precisamente promover esa desestabilización de esas categorías que a veces parecen rígidas e inamovibles. En tercer lugar, plantear también que hay que ser cuidadosas con pensar que la desgenerización pudiera ser total o absoluta y construir, por tanto, un sujeto discapacitado sin género, homogéneo. Creo que es importante señalar cómo la masculinidad sigue ocupando una posición de privilegio respecto a la feminidad, y esto también será en el caso de personas con diversidad. Y por último, plantear que urge que los estudios de género aborden la discapacidad y, en este sentido, no por incluir en el etcétera de la interseccionalidad un grupo de personas, sino porque es un eje de análisis clave para desvelar constructos de la heteronormatividad y del capacitismo que nos afectan a todas y apuntar algunas ideas para la subversión. Os comparto también algunos trabajos y algunas preguntas, por si queréis que las abordemos en el debate. Creo que tenemos tiempo para poner los vídeos que traía preparados y pueden ser estas, ¿no?, de cómo se nombra, qué se nombra, quién nombra y quién se nombra, pero también pueden ser otras. Ahora o más adelante os dejo también el Twitter y el mail para que sigamos debatiendo. No sé si dejar de compartir pantalla o... Muchísimas gracias, Andrea. No sé, vamos a intentar proyectar o socializar los materiales audiovisuales. Perfecto. Vamos a ver si nos Lo voy a funciona. intentar reproducir, solamente hay que dejar. No sé si yo puedo ver de alguna forma el chat o algo, por si se está comentando algo, porque yo ahora no veo la cámara de nadie. No sé si es que tengo mala conexión. Hay que dejar de conectar la pantalla. Dejo de compartir entonces. Así es. Y va a poder ver el chat a su lado. Va a aparecer una barrita, la despliega y ahí aparece el chat. Y mientras les intento compartir el video. Yo ya no estoy compartiendo, ¿verdad? No, ya no.
Vale, veo que hay un chat. ¿Ven el video? Sí, Sí, pues en el Facebook se está proyectando, me parece. ¿Lo escuchan? no se alcanza a escuchar, pero No, sí no se se ve. escucha, pero pues sí se ve el video. No se alcanza a escuchar, pero No, sí no se ve. se. ¿Quiere que lo reproduzca doctora Sandra? Doctora Andrea, ¿quiere que continúe con la producción? Como, perdón, que tenía el audio silenciado, como queráis. Claro, pierde un poco sin el audio. Si no se va a escuchar ningún audio, Ok, entonces lo retiro porque no se está bien. Bueno, Andrea, pues de todas formas estas son Una las, disculpa. los problemas las, en directo. sí, las circunstancias a veces de la virtualidad, pero bueno. Andrea, pues súper muy interesante, además que, o sea, creo que es un tema súper potente y me parece que es como que nos cuestiona mucho en distintos contextos, ¿no? Bueno, ahí estaba yo observando. Ah, ¿se Ah, escucha? Saúl, ¿Aló? Saúl, ¿por qué se Sí, finalizó? Se ¿qué finalizó sucede? en el Facebook. Se finalizó la transmisión en Facebook, me parece. Digo, sospechaba, pero puede ser por la cuestión del video. Ya ven que muchas veces a Facebook no le gustan ese tipo de Ah, imágenes ya. Hubo y ahí puede como ser que una. por ahí lo haya bloqueado, pero ahorita sí, sí, es que ya me apareció el mensaje en la cuenta. Tu publicación infringe nuestras normas comunitarias sobre actividad sexual. Mm. Por Claro. eso ¿Se cerró el puede volver a video. conectar? Mira, Sí, pero eso nos da para reflexionar. no, totalmente. Bueno, claro, pero es que cuando llevábamos la página de Yes We Fat, no solo nos cancelaron la página, sino nuestras cuentas personales por estar vinculados como gestores de la web. Entonces era un drama. A ver, Pero ahorita interesante, ¿no? voy a intentar reanudar la transmisión. Vale. Ya que ahí sí sirvió la inteligencia artificial, porque sí, ya de una vez lo detectó. Estaba precisamente acordándome, ¿no? De mis estudiantes que son, pues muchos son estudiantes para ser profesores de colegio, digamos de básica y secundaria, y este tema de la discapacidad, pues que a veces hasta la palabra, ¿no? Hasta la palabra está muy problematizada y ya uno no sabe, no tiene elementos tanto epistemológicos, pero culturales, bueno, de construcción de este tema de la discapacidad, pero más allá, digamos, de la misma epistemia y el mismo ejercicio de enunciación, pues es los contextos, ¿no? Y por ejemplo, la escuela como un contexto tan diverso, ¿no? Y ahí sí como tú dices, de diversidades funcionales tan, pues Sí, tan amplias, uno sí se cuestiona cómo en un escenario tan hegemónico, tan normalizador, pues, pues sigue trabajando, digamos, llamámoslo así, con estas corporalidades, ¿no? Cómo hay una lucha en medio de todo de incluir, porque por ejemplo aquí en Colombia hay mucho este reto de la inclusión, ¿no? En los escenarios educativos, pero uno se da cuenta que los escenarios educativos, pues empezando desde el mismo uso del uniforme, ¿no? Busca pues digamos, una normalización, ¿no? Y que todos, pues digamos, correspondan a un cuerpo social establecido. Entonces, ahí sí como que uno se pregunta, digamos, y creo que esos son los aportes de tu trabajo,
cómo estas, digamos, críticas, estas deconstrucciones y que además son, digamos, deconstrucciones muy culturales, ¿no? Muy que dan en la llaga de lo que culturalmente nos da el tabú y el estereotipo, ¿no? El tema de la sexualidad, ¿no? Eh, ¿Cómo pueden, digamos, empezar a entrar, ¿no? ¿Cómo pueden hacer un diálogo, una intersección precisamente con esos escenarios que son pensados para la normalización, ¿no? Para volver normal lo anormal, ¿no? Como para moldear. Entonces uno dice, ¿es posible? Yo no sé, yo a veces pienso que no es posible, porque pues sería como la antítesis del mismo escenario, ¿no? Del mismo contexto social que podría ser, por decir, la escuela, ¿no? Y mandémoslo más abajo, la escuela básica, secundaria, digamos, eso es como un elemento que a mí me deja así como en ruido, ¿no? Si es posible que, digamos, estas reflexiones, estas, digamos, formas de pensar, digamos, los seres humanos desde otras epistemes pueden tener cabida en estos escenarios tan normalizadores, o no sé, o no sé si sea tan tajante como no, o qué pasaría ahí, no sé si me hice entender ahí un poco. Sí, totalmente, claro. Yo creo que hay una cosa que es que siempre se ha pensado que primero tenemos que conseguir lo básico y luego ya llegaremos a lo simbólico, ¿no? Es decir, claro, estamos tan mal, o sea, el prejuicio es tan grande, la exclusión es tan flagrante que lo primero es escuela inclusiva, que no, accesibilidad, inclusión laboral, unos mínimos derechos. Y creo que es muy interesante, por ejemplo, aquí hay un activista que es el director de Yes We Fight, que dice, yo hubo un momento que me di cuenta que así nunca llegaríamos, que iba a ser tan eterna la lucha que no íbamos a llegar, porque la idea era, ¿nos van a considerar humanos cuando hayamos hecho todo eso? No, no, pues es que mira, lo voy a hacer de otro sitio, ¿no? O sea, voy a ir primero a lo simbólico, porque a lo mejor así alguien se empieza a creer lo material, porque es que llevamos luchando por lo material un siglo y aquí no cambia nada. Y entonces empiezan a decir, no, no, la sexualidad para politizar la diversidad. En ese sentido, pensaba en tus estudiantes. Grabación activada. ¿Ha vuelto a conectarse? Aquí Ah, estoy. ¿estás mintiendo otra vez? ¿O qué pasa? No, No, solamente no, se no. está volviendo a grabar, pero todavía no se conecta a Facebook Live. No, es Ah, que Entonces, sí, si es que quieren, le quizá, seguimos con la discusión aquí y eso lo podemos, esta parte que se grabe, la podemos pasar después en Facebook Live. ¿Vale? Disculpen, doctoras, lo que podemos hacer es, ¿ustedes están de acuerdo? Paso el vínculo a los asistentes que están en el correo y que se conecten a Blue Jeans para que Hazlo. puedan Sí, sí, interactuar hazlo, con ellos. hazlo, hazlo. Hazlo mientras. Entonces, si quieren continuar con la discusión y yo les comparto el vínculo a los demás. Perfecto. Ok, muy bien, que se vayan uniendo. Adelante. las plataformas. Entonces, Caro, ¿tú habías hecho preguntas o en qué iban? Porque ando perdida ahora. Sí, precisamente estábamos hablando con Adelante. Andrea de estos escenarios, pues donde se busca la normalidad humana, ¿no? La hegemonía del humano, como son la escuela, ¿no? Como son nuestros sistemas educativos, y que si realmente estas deconstrucciones epistemológicas, y pues ya Andrea nos estaba mostrando, creo que sí, yo también lo pensé ahí que era la otra pregunta que te quería hacer, pues sí es posible que entren o no, o sea, porque la escuela es infinita, o sea, estereotipo, y aunque ahorita está con el juego de la inclusión, pues a veces no es así, ¿no? Entonces, ¿qué posibilidad hay de que realmente estas discusiones, digamos, estas nuevas construcciones epistemológicas, estas formas de concebir lo humano, puedan entrar en un escenario donde pues precisamente lo que se busca es normalizar lo que no es normal, ¿no? Supuestamente, ¿no? Entonces, pues ahí va como un poco la pregunta, sí es posible, y más porque como tú lo dices, se vuelve ley, o sea, es ley que hagamos inclusión, ¿no? Y ya da miedo hasta hablar de discapacidad, ¿no? Siendo un constructo histórico, pero ya uno no sabe ni cómo hablarlo, ¿no? Ni cómo definirlo, ni cómo tratarlo. Entonces, es como muy difícil pensarlo en estos escenarios tan normativos, y yo pues sí lo pienso mucho en la escuela porque como soy profe de profesores, siempre hay ese conflicto de qué hacemos con las diversidades múltiples, ¿no? O es lo que, bueno, aquí en Colombia le dicen como la diversidad múltiple, ¿no? La funcionalidad múltiple, creo que le dicen. ¿Qué hacemos, no? Cuando venimos de formaciones tan hegemónicas
empezando uno ni sabe el lenguaje de señas, por ejemplo, como para decir, ¿verdad incluyo al otro o no? No sé. Eso es como la pregunta que iba por ahí. Y cuando además está lo que comentas de que está precisamente pensada la institución para normalizar, pero además también para premiar la capacidad. O sea, la idea es, claro, la escuela será igualitaria cuando se premie el mérito, porque entonces, en contraposición a la tesis conservadora, donde la escuela sirve para la reproducción social de las clases, no, la escuela progre, la escuela de la izquierda, será aquella escuela igualitaria en términos de clase, pero meritocrática en términos de capacidad. Entonces, claro, es algo absolutamente cuestionador. O sea, todo el tema de la crítica a la capacidad es algo que nos interpela a un nivel muy profundo. Es como un poco, y nos interpela convenciones progresistas muy profundas. Por ejemplo, aquí ha habido una discusión muy interesante entre el feminismo y la diversidad funcional con el tema de ciertos postulados supuestamente progresistas de defensa de la decisión que perpetúan tesis enormemente eugenésicas. Por ejemplo, cuando tú defiendes a capa y espada la eutanasia o el aborto por malformación fetal, claro, hay que ser cuidadosas con cómo estamos defendiendo eso. Porque una cosa es que tú defiendas la decisión individual de la persona o de la madre, por supuesto, que aborte por el motivo que quiera. Pero cuando no estás diciendo que esa mujer puede hacerlo, sino que evidentemente lo va a hacer porque es que esa vida es insoportable, ahí estás promoviendo un discurso que es mucho más amplio y ya excede la decisión materna, que es que estás promoviendo que determinadas condiciones y corporalidades no merecen la pena ser vividas, son insoportables de vivir, ¿no? Había, por ejemplo, con toda la discusión de los impuestos, discursos de feministas de pero vamos a ver cómo vamos a gestar y a cuidar un bebé, que es que esa persona se va a mear encima, no se va a levantar de la cama y no va a comer por sí mismo. Claro, y había activistas con diversidad funcional que decía, es que lo que estás describiendo es mi vida. Entonces, si empiezas a describir mi vida como la definición del espanto, estás avalando toda una serie de cosas, porque entonces cuando se diga que estas personas están mejor en residencias, pues se dirá, pues normal que estén mejor en residencias, si es que es una vida insoportable. Claro, es que ya no es simplemente una cuestión simbólica o una cuestión ética, es que es una cuestión que tiene repercusiones materiales. O sea, el decir que determinadas vidas son insoportables de ser vividas, son vidas degradantes, son vidas de espanto, genera diferencias materiales. Y se ha visto con todo el tema del COVID. Con el tema del COVID ha habido una decisión sobre qué vidas tenían que ser salvables. Una decisión que de repente ya no estamos hablando simplemente de cómo nombramos la discapacidad, que si está bien o mal decir minusválido. No, estamos hablando de a quién le ponemos un respirador, de a qué residencias mandamos médicos, de qué gente podía entrar al hospital y qué gente no. O sea, estamos hablando ya de decisiones sobre la vida, o sea, de decisiones eugenésicas sobre qué vidas merecen la pena, ¿no? Entonces aquí con la discusión que ha habido ahora de la ley de eutanasia, pues ha vuelto que por fin se ha aprobado ya en España la ley de eutanasia hace unos meses, pero está un poco esa discusión en boga, de sí, decisión sí, pero cuidado con determinados discursos que avalamos. Sí, es bastante complejo y mira lo que tú planteas con lo del COVID, ¿no? Digamos, cuáles son los cuerpos y los humanos que sirven y no sirven y en medio de todo como que estorban, sí, sí se queda uno como pensando. Por ejemplo, en lo que tú mencionabas, yo sí te quería hacer como una pregunta. En este sentido, bueno, yo sé que, digamos, hay un tipo de capacidad que se premia, ¿no? Que, digamos, es un poco la intelectual, digamos, cierto tipo de capacidad. Pero, por ejemplo, digamos, en esta diversidad de capacidades, pues, ¿cuáles son las capacidades que salen que no son hegemónicas, por ejemplo? Y que no estamos acostumbrados a construir o a fortalecer esas capacidades. Y en ese sentido yo creo que, y esto es como una pregunta que yo siempre me he hecho cuando he trabajado el tema, no lo he trabajado como tal, pero sí se me entrecruza con el tema del freak show, ¿no? Pues digamos, de estos sujetos considerados anormales o que se hacen anormales, ¿no? En un contexto de normalización. Eh, pues la potencia de lo visual, ¿no? La potencia del performance, la potencia digamos, de este cuerpo que se busca esconder, pero que digamos, la visualidad es muy potente. Entonces, no sé si en este sentido, por ejemplo, en un escenario académico, que muchas veces lo visual o audiovisual
pasa a un segundo plano porque pues sabemos que lo que existe es malo escrito, ¿no? Hasta cómo se evalúan las tesis, ¿no? O sea, nosotros en la universidad tenemos el problema de no sabemos ni cómo evaluar una tesis audiovisual, por ejemplo, ¿no? Claro, Entonces, en este sentido, me llama mucho la atención como esta, digamos, estas capacidades visuales y audiovisuales, digamos, de estos cuerpos, de estas personas más bien, y del potencial que tienen ahí, ¿no? Y digamos, qué discursos pueden tener precisamente con estas, digamos, capacidades, con estas construcciones, ¿no? Bueno, ya dejo de monopolizar el diálogo. Vi que Trilce había alzado la mano, entonces, Adelante, sí. Si quieren, empezamos esta primera ronda de preguntas y comentarios. Trilce, no sé si alguno más quiera comentar de una vez. Y bueno, están los comentarios y preguntas de Carolina. ¿Alguien más? Creo que creo que Renato, se puede ¿querías? alzar la Renato, mano. bueno, Trilce primero, luego Renato. Muy bien, adelante. Nada más quiero decir que antes se bloqueó la página en Facebook por los videos porno. Entonces, bueno, ya vemos, ¿verdad? Creo que estaba muy claro tu punto. No, más rebloqueada, ¿no? Bloqueadísima. Entonces, adelante, Trilce. Este, Hola Andrea, mira, yo trabajo con una construcción corporal completamente diferente que son eh, la alteración del cuerpo, pero pensando desde proyectos corporales estéticos que buscan alcanzar como el canon hegemónico, ¿no? Y algo que pasó en uno de los gimnasios a los que asistía es que llegó un chico en silla de ruedas y entonces fue todo la gente en el gimnasio ya no sabía cómo reaccionar ante él, si tenían que verlo, si no tenían que verlo, si tenían que acercarse, si no tenían que acercarse, si tenían que auxiliarlo, o sea, y cambió completamente las dinámicas. Yo no estaba como trabajando eso, entonces por la actitud de él también fue apartarme y decir, no, uno no tiene por qué bombardearlos, están haciendo uso del espacio y lo mejor es apartar y dejar que las personas vivan sus procesos, ¿no? Pero a todo mundo le causaba, le sigue causando como mucho picor porque no, si está usando un aparato, entonces no se le acercan y no van a esa área del gimnasio. Y la reacción de las personas es también como el uso que hacen del espacio, para ellos lo vi un cambio completamente en las dinámicas, ¿no? Cómo no están acostumbrados a que haya otras posibilidades corporales habitando esos espacios como tan hostiles, porque son espacios hostiles para corporalidades que no cuadran o que no se enfocan o no están ya cercanas como a los modelos hegemónicos, y él ha hecho un uso del espacio desde otras plataformas y desde como una, yo diría como una dinámica del shock, ¿no? O sea, imponiéndose y estando. Y a mí me parece como, desde la distancia veo como eso muy, como una postura política completamente. Aquí estoy, aquí vengo y tengo todo el derecho de hacer uso de este espacio como cualquier otro, mientras que a los otros los confrontan con esas cosas que no puede decir, ¿no? Que no podemos hablar porque puedo decir o no discapacitado, puedo decir persona que vive con discapacidad. Ni siquiera tenemos como una literacidad para nombrar, porque es eso que se ha tratado de ocultar durante tanto tiempo. O sea, hasta hace muy pocos años, por ejemplo, en Guadalajara, se empezó a implementar transporte público que permitiera el acceso con sillas de ruedas, con muletas, o sea, no había. claro. Entonces vivían en reclusión en los hogares. Si no había coche en los hogares, no podían moverse. Las calles siguen siendo intransitables para otro tipo de movilidades. Entonces, habitar las ciudades es complicado, y pensar, por ejemplo, el acceso a los gimnasios, estos lugares tan hostiles, a mí me pareció como una dinámica del súper como avasalladora y que ha generado mucho escosor entre mucha gente, y luego es como ese espejeo que nos quieren hacer. Y a mí Claro. me encanta ver cómo esa dinámica del shock les da. Es muy interesante también lo que se ve y lo que no se ve, ¿no? Porque en este caso es una silla de ruedas, pero claro, lo que genera aún más confrontación es cuando son personas que tienen passing, ¿no? Que tienen passing como cuerpos capacitados y en determinado momento se ve que no. Que ocurre mucho también, por ejemplo, con las enfermedades degenerativas que van a brotes, pero yo tengo una amiga que tiene parálisis cerebral con una afectación baja, que ella más está investigando también estos temas, que se llama Laura San Miquel, ¿no? Y explica a veces cuando estaba en la universidad como estudiante,
cuando ella está sentada, tú no percibes ninguna diferencia y es una alumna muy brillante, ¿no? Y cuando de repente alguna vez la veían caminar los profesores, inmediatamente le decían, ¿qué te ha pasado? Porque le habían por hecho que se había caído y por eso andaba de esa forma. Era algo reciente e inmediato y era como, no, es que yo siempre camino así. O sea, esta es mi forma de moverme, ¿no? Pero claro, de una estudiante brillante que ves siempre sentada respondiendo a las preguntas, esa corporalidad alteraba totalmente, ¿no? Como la idea previa y como la suposición. Entonces, una confrontación. Claro, y hay un tema con el tema del passing que está muy pensado en la blanquitud, está muy pensado en el género, pero que también acontece con el tema de la capacidad y la discapacidad y es muy interesante y también es algo doloroso. Claro, esa gestión del salir del armario, esa gestión de pasar por... Hay todo un trabajo emocional ahí muy complicado. Adelante, Renato. Hola, ¿qué tal? Mi pregunta surge un poco de, bueno, de todo esto que nos comentabas sobre la deserotización y también estos cuestionamientos de género a estos cuerpos que de alguna u otra manera cuestionan la normalidad, poniéndolo entre comillas, por supuesto. Mi pregunta es si no hay también como una especie de infantilización de estos cuerpos. Me surge luego también por todo este cuestionamiento, ¿no? Con lo que, bueno, este pasaje que nos presentabas de la obra de teatro, también en cómo hay ciertas expectativas de que digamos, que estas personas, por tener algún tipo de capacidad distinta, también están como de alguna otra manera, ¿cómo decirlo? O sea, sí que pues, más que entorpecidos, infantilizados, ¿no? O sea, esta idea de que un ciego se va a tropezar porque no puede como ubicar su cuerpo en el espacio, no sé si Claro. también tenga que ver con toda esta cuestión, ¿no? De verlos también más como niños de los que de los que se tienen que hacer cargo los adultos normales, por decirlo de alguna manera. Bueno, absolutamente. O sea, el tema de la infantilización es más evidente, a lo mejor, por ejemplo, en la discapacidad intelectual, donde ya la infantilización es absoluta, ¿no? Todo el tema del síndrome de Down. No sé si os habéis fijado, porque las campañas del síndrome de Down siempre son niños, preferiblemente rubios, con síndrome de Down, así como muy tiernos, ¿no? Y entonces es siempre el niño que es más salvable que el adulto. Ahí es más exagerado, pero por ejemplo, con el trabajo que hicimos precisamente con Laura San Miquel, de análisis del proceso de habituación al cuerpo y la identidad discapacitada de personas tras un accidente que devienen una tetraplegia, uno de los principales elementos para que tú empieces a acostumbrarte a la situación de discriminación sistemática que vas a vivir es que tu cuerpo se convierte en un objeto y un objeto enormemente infantilizado. Entonces, de repente, todo el mundo te ve desnudo porque tu cuerpo ya no es un cuerpo generizado, es un cuerpo objeto. Es un cuerpo donde te ven desnudo, no tienes intimidad, te tocan, te lavan, te asean, te mueven, incluido tu familia. De repente vuelves a una regresión a la infancia donde normalmente tu madre, porque claro, los cuidados caen normalmente, si el accidente lo ha tenido una persona joven, en la figura materna, que vuelve a un rol de madre como si fuera un niño y entonces es las higienes, el cambiar la ropa, el estar presente y eso se extrapola porque ya no es solo el cuidado físico, es que esa infantilización es la toma de decisiones. Es ya sé yo cómo taparte, ya sé yo cuando necesitas comer. Te abro la ventana que hace calor. No, hombre, no, que no vengan a verte esta hora los amigos que te cansas. Claro, el tema es que no es solo un cuidado que se necesite una asistencia física, es que esa infantilización va aumentando a todos los niveles y es una de las cosas que hace tan difícil la reivindicación de la sexualidad, porque desde Facebook a las familias, no, pero hay un tabú muy fuerte con pensar estos temas, claro, cuando además incluso en accidentes, que es un caso especialmente interesante, porque en temas de nacimiento puedes pensar, vale, ese hijo o esa hija ha estado en una posición de otredad siempre, pero en personas que viven un accidente, que yo he entrevistado a muchos, en la adolescencia o en la edad adulta, donde ya tenían reconocida una posición como su sexualizado, la posición desaparece una vez el cuerpo cambia y se reconfiguran todos los roles familiares. Y también cambia la autopercepción, claro, también muchas veces hay una interiorización de ese no lugar dentro de eso, ¿no? Astrid quería hacer un comentario. Hola, buenas tardes. Andrea, me gustó mucho tu trabajo, se me hace muy interesante esta idea de repensar estos cuerpos, ¿no? Y la forma
de cómo también se vinculan con otros cuerpos, ¿no? Esta idea de los sentires, esta idea del contacto físico también con otros cuerpos, la idea de la reivindicación de la sexualidad, se me hace un tema muy interesante, ¿no? O sea, porque como bien habían dicho los comentarios, si de por sí esta idea de la discapacidad ya empieza a desdibujar este cuerpo de la persona, su propia identidad, sus propios sentires, su propia idea del vincularse con los otros, pues pienso que cuando se le agrega el tema sexualidad, que también es todavía un tema muy tabú, esta idea de la sexualidad y la discapacidad, pues se vuelve un tema que creo que poco se trabaja, ¿no? O sea, poco se está interviniendo también, ¿no? Poco se está expresando. Pues esta idea de llevar estas representaciones al acto performático, ¿no? A esta idea de las imágenes corporales como protesta, se me hace bien interesante como esta idea de cómo se busca reconstruir ese vínculo con el otro, con esos otros cuerpos, ¿no? Y eso me lleva también como a pensar en esta idea de cómo se investiga estos sentires de esas personas, ¿no? Pienso también en esta idea de este cuerpo que ha tenido justo, ¿no? Del nacimiento, ¿no? Y vemos justamente cómo ya se puede ir construyendo una identidad de la persona desde la infancia, ¿no? Pero justamente estas personas que tuvieron un accidente, una ruptura entre un antes y después, cómo es estos sentires de reconfigurarse, ¿no? De volverse a posicionar tanto en lo personal como en lo social y cómo atreverse también a empezar a vincularse con el mundo, ¿no? A partir de todas estas categorías que se le pone a ellos y a estos cuerpos, ¿no? Y lo digo porque hace poco tuve una experiencia, yo trabajo de instructora de ciclismo y empezamos a incorporar esta idea de las movilidades, no solamente en dos ruedas, ¿no? Sino empezar a involucrar a personas que van principalmente en sillas de ruedas. Y tuvimos una capacitación con estas personas y una de las temáticas era de, también tenemos una necesidad de vincularnos amorosamente con los otros cuerpos, ¿no? También tenemos unas necesidades de la sexualidad y es algo que no se está viendo y que tiene que ver también con una idea del apoderarse de esa discapacidad, ¿no? Los comentaba ellos, de decir, pues sí puedo, ¿no? Todavía soy un cuerpo que siente placer, todavía soy un cuerpo que tiene un deseo, todavía soy un cuerpo que tiene un impulso, ¿no? Unas ganas de interactuar con el otro a partir de otras formas. Entonces me parece como bien interesante esto que tocas en la investigación. O sea, pues, o sea, me quedé también con ganas de ver estos videos, ¿no? Y me parece muy gracioso justamente cómo las normatividades del Facebook así entran, pero me cuestiono, o sea, cómo pensando que también Facebook ha sido una puerta de entrada para un mucho morbosismo, ¿no? Y cómo ciertas cosas no se excluyen y que estas cosas que tienen otros tintes, ¿no? O sea, que en el tema más investigativo, más de proyectar otras escenas, ¿no? Performáticas, entra la censura. Entonces se me hace como chistoso que también haya entrado en medio de la sesión eso. Bueno, con el tema de la censura, lo que ya fue bastante alucinante con el vídeo que habéis visto la imagen, me acabo de acordar con el de Nexos, que salen como muchas personas desnudas, que salía también el perro de Patri, ¿no? Bueno, pues ese vídeo, ahora me acuerdo por qué no está colgado, porque estaba colgado en abierto, en Vimeo o en no sé qué plataforma lo permite, y llegó una investigación policial, porque hay un delito aquí específico de abuso sexual contra menores y contra personas incapacitadas. Y entonces había habido una denuncia del vídeo de que se podía estar cometiendo un abuso sexual contra una persona discapacitada. Y entonces tuvieron que quitar el vídeo porque podrían ser acusadas las personas que estaban participando de abuso. Sería como paradigmática total del nivel en el que estamos, ¿no? Hay otra participación, Virginia, creo que era. Virginia y después dice Oscar. Gracias. Virginia y Sí. Oscar. Ay, hola, ¿qué tal? Buenos días y tardes a todos. La verdad es que me encantó la presentación. Es una lástima que hemos estado un poco interrumpidos, pero aquí andamos de regreso. Fíjate que a mí desde la lectura de esto que nos presentaste en uno de los artículos que se mandó, pues me resonó mucho porque yo justo acabo de terminar un curso de los disabilities y justamente el cuerpo diverso funcional fue como la última parada que hicimos, ¿no? Este entronque de ruptura con la construcción del otro desde el modelo médico y social, en donde pues no se tomaba en cuenta a las personas y su autoenunciación, ¿no?
Y en ese sentido, a mí me hizo mucho eco en tu texto cuando hablas acerca, pues, a través de las experiencias de tus entrevistas, cómo el término de tullido particularmente, se trata de un terreno, que no puede ser cooptado, que no es una palabra que no puede ser cooptada por las instituciones, pero que además es un terreno del activismo y que dependerá del ambiente y de la persona para usarlo. Y a mí entonces me entraba la duda de saber que si tú en algún momento lo has utilizado para nombrar a los otros, ¿no? En el ejercicio del día a día, en tu trabajo de campo, porque lo que yo alcanzo a ver de ti, al menos ahora en esta plataforma, pues yo no alcanzo a ver si tú formas parte de este acuerpamiento de la diversidad funcional, ¿no? Estrictamente hablando. Eso por un lado. Y segundo, me hacía mucho eco esto del autonombrarse, de la subversión a través de adquirir estas formas de darle la vuelta a esas connotaciones, a esos lenguajes peyorativos, ¿no? Y yo trabajo particularmente, o me interesa particularmente trabajar el tema de la discapacidad adquirida, que a lo mejor desde la categoría pues es muy de un modelo que rompe con la idea de la diversidad funcional, pero que es importante para mí porque bueno, hay quienes nacen con estas diferencias y hay quienes a lo largo de la vida pues las adquieren, ¿no? Y ese es el caso que yo ahora estudio, ¿no? Que son migrantes que en el tránsito algunos adquieren alguna discapacidad, principalmente motriz. Y en ese sentido, por ejemplo, me gustaría saber si tú tuviste alguna aproximación con personas que hayan adquirido tardíamente o en algún momento de su vida, que fue después de nacer, pues esta diversidad funcional con la que viven, y si tú notaste algún tipo de diferencia, ¿no? En el cómo se representan, en el cómo se nombran, en el cómo lo sienten, ¿no? Ya para concluir, me hacía mucho ruido porque hace algunos meses escuchaba a una antropóloga que habla de niñez y discapacidad y decía que lo importante en estos temas era que uno aceptara la discapacidad cuando te llega en algún momento de la vida, ¿no? Entonces, justamente partiendo de esta idea en la que tú un día pues formas parte del grupo normado y normativo y de repente de un buen día para otro ya estás del otro lado, ¿no? O sea, ¿qué pasa ahí? Y como estas transiciones y enunciaciones, porque si bien es cierto y lo poderoso de tu texto a mí me parece que tiene que ver cuando el lenguaje deja de ser solo eso que se ve escrito y que saca de dentro su potencial de los actos que enuncian, ¿no? De eso que dicen y de eso que se hace a través del lenguaje. Y con esto concluiría. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Virginia. Madre mía, me he sacado el lápiz ya para ir tomando nota de las cuestiones, porque claro, has mencionado, bueno, muchos melones, muchos puntos clave, ¿no? Y temas que yo creo que son muy interesantes. Voy a intentar como hilar la reflexión por lo más fácil. Una pregunta que creo que tenía un carácter un poco metodológico, ¿no? Y de hecho yo me lo planteé porque la primera investigación que yo hice era con personas que habían adquirido una lesión medular. Entonces fue una investigación muy pequeñita, que fue mi trabajo de máster. Yo estaba ahí obsesionada con la identidad de género, y fue como, vale, pues entonces con un cambio corporal muy abrupto, ¿cómo se reconfigura la identidad de género? ¿Cómo cambian los imaginarios de qué es ser hombre y mujer? ¿Cómo cambian las prácticas de cuidado, las relaciones? ¿Y cómo cambian las relaciones y los deseos afectivos y sexuales? Entonces, ahí uno de los temas que me planteé es lo que tú planteabas, Virginia, de vale un momento, pero yo supuestamente estoy en aproximaciones teóricas críticas, ¿no?, de la diversidad funcional del OCLIP y luego me estoy valiendo de un diagnóstico médico para hacer la selección muestral. Es un poco contradictorio, porque, claro, o sea, en principio, supuestamente diversidad funcional, ¿no?, de las diversas formas de funcionar, la corporalidad que es señalada, enclaustrada por un diagnóstico médico, y luego cojo y es un diagnóstico médico mi muestra. Bueno, pues esa incomodidad la sigo habitando. Porque en el fondo también era un poco como usar como variable de selección muestral el sexo o la raza, ¿no? O sea, yo creo que hay que entender que esas categorías son políticas y politizables, pero al mismo tiempo existen. O sea, no son ficticias, ¿no? O no son banales, sino que siguen teniendo ecos de realidad y siguen estando relacionadas con algo material, ¿no? Con lo cual, lo que me planteé para mi tesis, antes de que surgiera Yes We Fan, fue precisamente la pregunta que me estás haciendo, que no la tengo resuelta porque era mi pregunta de tesis doctoral original, que era, vale,
¿Cuál es la diferencia entre que sea de nacimiento y que sea adquirida? Es decir, cómo es nacer con una corporalidad diversa y cómo es adquirirla y eso qué cambios, porque a mí lo que me interesaba sobre todo, yo venía del activismo feminista, era relacionarlo con el tema de género. Y eso qué cambios hay de tu autopercepción en términos de género, de masculinidad, de feminidad, pero también tu performance diaria de género. Es más fácil si te has socializado en la norma de repente que cambie tu corporalidad y continuar manteniendo ciertos ecos de ese género más clásico o no, o desarrolles una identidad alternativa. Bueno, esto no. Te invito a una tesis, invito a que se haga una tesis sobre este tema. Porque yo en mi caso, justo cuando empecé la tesis doctoral, surgió mi posibilidad de vincularme a Yes We Fact y el propio proceso de emergencia del documental generó como un campo etnográfico apasionante, ¿no? Y era un poco, lo estamos viviendo, es ahora. Entonces, eso por un lado. En ese sentido, yo me vinculo desde el activismo feminista. Yo venía de un colectivo de mujeres, que ahora eso de colectivo de mujeres queda un poco rancio, pero en la época era algo bastante transgresor en el Amantis en Madrid. Y bueno, mi relación con la diversidad funcional no es desde la vivencia, sí es desde la experiencia, ¿no? Desde, bueno, mi madre, relaciones familiares, relaciones afectivas, ¿no? Que me hacen tener como una vivencia muy cercana, pero no desde una vivencia en primera persona. No obstante, ahí, tú precisamente lo has mencionado, creo que hay como una discusión abierta sobre si el decir no pertenezco o sí pertenezco, en cierta forma, no estamos reificando la dicotomía capacidad-discapacidad. Hay como una tensión constante, porque si decimos, es que todos somos diversos, claro, todos funcionamos de manera diferente. Claro, ahí hay un riesgo, porque estamos invisibilizando que sí, todos funcionamos de manera diferente, pero mi forma de funcionar no tiene los mismos efectos que la forma de funcionar de otra persona. Y claro, o sea, no es leído de la misma forma en el espacio público, no es cuando decimos, todos somos racializados. Es verdad, claro, yo que todos tenemos una descripción de raza, pero claro, no significa lo mismo. Entonces hay ese peligro. Pero claro, plantear una dicotomía férrea, no, yo no tengo que ver con esto, también perpetúa una ficción de que eso es una otredad absoluta que no tiene nada que ver con nosotros. Y mucho cuidado, porque claro, todos llegaremos a la dependencia, todos venimos de la dependencia y el cuerpo capaz en qué sentido, ¿no? Por ejemplo, ahora en España se está discutiendo mucho la salud mental. El 20% de la población va a tener un trastorno de salud mental. Yo misma he experimentado temas de ansiedad. ¿Quién no, no? O sea, me refiero que el tránsito entre la capacidad y la incapacidad, entre la dependencia y la independencia, es mucho más fluido de lo que queremos ver. Porque hay un punto en que nos aterra la dependencia. O sea, el tema decía Marx, hay un fantasma que recorre Europa, que es el comunismo, hay un fantasma que recorre nuestras vidas, que es la dependencia. Y hay una especie de temor constante a estar ahí, ¿no? Con lo cual también muchas veces el no pertenezco es desde una incomodidad de yo no quiero ser eso, que se ve dentro de la propia discapacidad, que es muy interesante, que también hay un juego de espejos, de bueno, yo tengo esto, pero yo no soy eso, ¿no? Que es realmente la dependencia, realmente lo abyecto, realmente lo incapaz, absolutamente. Ahí, por ejemplo, cuando vino Robert McRuer, el autor de Teoría Crip, precisamente la discusión que le planteábamos, él habla en un momento del libro que sería interesante hacer identificaciones estratégicas. Él dice, ¿todo el mundo podría o debería enunciarse CRIP, aún sin tener un diagnóstico? ¿Es esto una apropiación indebida? ¿O es esto una identificación imaginativa y además políticamente estimulante, ¿no? Él pone un ejemplo. Él dice, en plena crisis del SIDA, cuando el VIH generaba un estigma brutal sobre los hombres gays, él es gay, dice, yo en un contexto heterosexual, presumiblemente heterosexual, salí del armario como seropositivo, sin serlo, es decir, potencialmente podría haberlo sido por alguna práctica de riesgo, pero sin tener un diagnóstico. Salió del armario como un acto político de decir, todos, ¿no? O sea, los hombres gays, no solo unos hombres gays estigmatizados, somos susceptibles de ser seropositivos. Claro, en ese ejemplo, yo creo que ese ejemplo es bueno y es difícil aplicarlo a otros casos, ¿no? O sea, sería rupturista que yo dijera ahora, claro, no, yo soy tetrapléjica, porque me enuncio en un contexto capacitado. Seguramente no funcionaría políticamente, ¿no? Se vería simplemente como algo ridículo o como una apropiación indebida. Pero bueno, lanza también, abro el debate, ¿no? El libro lo abre y yo creo que es un debate que no está resuelto, ¿no? Porque hay esa tensión entre la apropiación, pero en tampoco plantearlo como una realidad que no tiene nada que ver con nosotros. Y que son unos otros muy concretos
y muy pocos y muy bien definidos, porque eso perpetúa una diferenciación también problemática. Todo eso, Virginia, con todo lo que me has preguntado. Muchas gracias, Andrea. A mí me gustaría leer tu trabajo, ese que estás haciendo sobre discapacidades adquiridas. Oscar. Oscar, Sí, sí. gracias. Buenas tardes y gracias, Andrea, por tu trabajo y tu presentación. Yo más bien, quiero como plantear reflexiones que me generan, que me genera tu trabajo y quizá un par de preguntas. Primero, creo que este tipo de investigaciones nos deja ver que la capacidad fue construida y que en realidad el cuerpo humano como tal, con género, sin género, como sea, es dependiente siempre y que la cultura misma, el espacio mismo, nos deja ver cómo fuimos, o bueno, cómo se fue construyendo cierta dependencia y cierta funcionalidad. Entonces creo que podríamos también plantear la discusión por ahí, más que enunciarnos, como ahorita justo el ejemplo que ponías, de ver que realmente todos somos dependientes del espacio y de las relaciones, y por eso es que incluso el cuidado requiere del espacio para que eso se pueda manifestar, ¿no? Las relaciones mismas requieren del espacio, ¿no? Entonces ahí vamos viendo cómo la gente que supuestamente es discapacitada nos está recordando todo el tiempo que la capacidad misma fue construida, ¿no? Y el espacio nos lo deja ver. O sea, no necesitamos una cama porque hay una cama, porque hay una estufa, porque, o sea, todos son capacitaciones para poder hacer algo, ¿no? En ese sentido también el hecho de encontrarnos con la gente CRIP, vamos a llamarle así, también tiene que ver con los afectos de todo este miedo que tenemos de darnos cuenta que este proceso es creado, pero también puede ser detenido por un accidente, una enfermedad, etcétera. Creo que eso también es muy fuerte en cuanto, como decía hace rato, no sé si Astrid, no me acuerdo, del gimnasio. O sea, ver todo eso, todo el tiempo nos están recordando que no somos suficientes para movernos en el espacio, pero pareciera que solamente estas personas lo hacen de manera radical. Creo que ese es el gran aprendizaje de este tipo de investigaciones, ¿no? Y que creo que pasa lo mismo con el género, por qué con las mujeres la violencia es más radical, etcétera, nos podemos ir yendo como casi efecto dominó, ¿no? Y por otro lado también en ese sentido me llama la atención el movimiento en el que estuviste trabajando de vida por la independencia. A mí este concepto se me hace como interesante, crucial, ambiguo e incluso como, no sé, escabroso, porque ¿qué es la independencia? O sea, como que habría que reflexionar en el término. Y también que creo que es un término súper neoliberal, ¿no? Que está relacionado con la resiliencia, con ser autosuficiente, cuando ¿quién es autosuficiente, ¿no? Incluso los que somos normales no lo somos. Entonces me llama la atención el nombre del movimiento, siento que hay mucho más allá profundo, ¿no? Que no lo vamos a agotar, ni en un artículo no lo puedes agotar, pero me llama la atención cómo lo ven este concepto las personas con las que trabajaste. ¿Qué implica justamente y aquí voy a poner este símil, ¿no? De usar el insulto tullido, como en su momento queer en Estados Unidos, joto aquí en México, ¿no? Marica en España, tullido se usa, ¿no? Como para reapropiarse, pero al mismo tiempo también reapropiarse de términos que se supone que no le competen a ciertas poblaciones. Siento que por ahí está el juego. Sería muy interesante, ¿no? Decir, que no puedo ser independiente. No, el problema, y que es una de las perspectivas sobre la discapacidad, ¿no? Que es como la estructura, el espacio, etcétera, ¿no? Pero y como pensando eso, ¿quién es independiente? Creo que nadie, ¿no? No sé, no sé. Pero en ese sentido es muy interesante cómo se podría jugar con las palabras, y creo que tú tienes como más claro cómo estas personas con las que trabajaste lo ven, ¿no? Y muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Totalmente de acuerdo con toda la primera parte que has planteado de cómo además velamos que tenemos prótesis en nuestro día a día, ¿no? Que estamos continuamente siendo capacitados por un entorno facilitador para ciertos funcionamientos. Con lo segundo que planteabas, sobre la noción de vida independiente, es muy interesante porque ha sido muy criticado, o sea, como que ya hay una reflexión dentro del activismo, sobre todo que ha venido por parte de las mujeres con diversidad funcional, cuando lo primero que plantearon, de hecho, como la principal reivindicación del movimiento era la asistencia personal. La asistencia personal es una persona contratada para ayudarte en las tareas del día a día, ¿no? Y la diferencia con un cuidador es que con un asistente la persona decide qué quiere hacer, cómo y cuándo, ¿no? Hay una decisión en primera persona. Entonces,
Claro, esto en un primer momento se defendió para que la gente con diversidad funcional estuviera incluida, es decir, fuera productiva, pudiera estudiar, pudiera trabajar, pudiera estar en el espacio público. Y empezaron a plantear las mujeres, bueno, cuidado, es que a lo mejor yo lo quiero para el espacio doméstico, que a lo mejor yo he tenido un accidente y yo lo que hacía antes no era ser productiva, es que cuidaba a mi hijo y limpiaba la casa, entonces yo necesito asistencia personal para eso. O sea, es decir, no puede ser que el único marco de vida posible o de derecho sea el marco de la producción, sea el marco de la rentabilidad económica, ¿no? Sea la inclusión desde ahí, sea como ser independiente desde ahí. Entonces, desde ese marco, a día de hoy se están planteando más la noción de interdependencia, no tanto de vida independiente, precisamente porque además no es fortuito que fuera gestada la noción en Estados Unidos, que es como la cuna del neoliberalismo, y desde una hipótesis muy individual de dame los recursos, que yo seré independiente y yo podré incluirme. Sin embargo, mientras que el activismo sí que ha problematizado esta noción, ahora, por ejemplo, que la investigación que estoy haciendo actualmente es en un proyecto precisamente de vida independiente, se llama, que está promovido por un hospital, por el Hospital Goodman, con lo cual es un proyecto que viene del ámbito médico y donde sobre todo esta gente que acaba de tener el accidente, le acaban de dar el alta del hospital y es como un proyecto de transición. Claro, es muy interesante porque algo que está emergiendo en el campo es que todo el mundo te dice, yo soy muy independiente, yo es que soy muy de ir a mi bola, de ir a mi rollo, yo soy una persona muy independiente, y continuamente surge. Entonces tú vas viendo personas que son absolutamente dependientes físicamente, pero incluso con un nivel de dependencia de precisar 8 o 10 horas de apoyo al día, la autopercepción o la enunciación es desde la independencia. Hay una idea de hasta tal punto es fuerte el capacitismo que es como, bueno, tú ahora me ves que o sea, no puedo levantarme, ni comer, ni hacer nada solo, pero mi ser, es ser muy independiente. Y siempre he sido así. Yo siempre he sido de hacer cosas por mí mismo, de ir a mi bola, de no preocuparme, de no preguntar, de tomar decisiones. Entonces ahí veo, ¿no?, que si bien el activismo más político está problematizando la noción de vida independiente, en la reivindicación más mainstream de la discapacidad, la independencia es un ideal absoluto. Muchas gracias, muchas gracias. Súper interesante. Creo Aprovecho que que esta pregunta, Virginia, y también ha salido ahora con el tema de tullido. Claro, eso es interesante y en un artículo que es el de Crit Watch, yo precisamente lo reflexionaba como en algunos textos sí que he utilizado el término tullido porque nombraba proyectos que se autodenominaban como tal, pero como yo no me sentiría cómoda utilizando ese término, ¿no? O sea, sí estoy en algún grupo de WhatsApp creado por personas con diversidad funcional que se llama tullidas, aliadas y no sé cuánto, ¿no? O he estado en jornadas donde en mi panel tiene ese nombre, pero ahí está y que es mucho más fácil decir CRIP no significa nada y no nos ofende que para mí decir tullido, ¿no? Que es como tengo amigas que se nombran así y a lo mejor con ellas en intimidad de broma podemos utilizarlo, pero políticamente o públicamente yo no me atrevería a usar ese concepto, ¿no? Con lo cual sigue siendo algo como muy propio de determinadas realidades. creo que tienes el micrófono apagado, Virginia. Sí, justo me hacía mucho sentido porque uno de los chicos con los que yo trabajo que adquirió discapacidad al perder la pierna izquierda, digo, yo cuando lo vi, inmediatamente lo primero que me cruzó fue discapacidad, pero él en sus discursos y en la entrevista en ningún momento se ha nombrado así. Incluso habla de ese accidente como la amputación, pero jamás como algo que le haya modificado como la manera de percibirse, ¿no? Claro. Bueno, en el chat hay una pregunta de Daniel. No sé si quieres, Dani, la leo. Y pidió la palabra Celia. Entonces, bueno, la pregunta de Daniel es, mm, quiere preguntar acerca si hay vinculaciones del movimiento CRIT con los movimientos de la diversidad neurodivergente mental y cómo se aborda lo capacitista cuando se trata de alteridades como autismo o el Asperger, que no necesariamente son físicas. Esa es la pregunta de Dani. Y bueno, después la palabra para Celia.
Pues yo no soy ninguna experta en el tema mental, sí colaboré en un proyecto que precisamente hablaba de intentar despatologizar el tema mental y abogar por una gestión colaborativa de la medicación, con lo cual sé que hay un activismo bastante fuerte antipsiquiátrico en todo este contexto. Por ejemplo, está el proyecto Radio Nicosia de radio, como desde este posicionamiento neurodivergente. Sí que hay un activismo potente con el que no estoy muy vinculada. En cuanto a las conexiones, son pocas, pero sí hubo un momento alrededor de Yes We Fuck, en alguno de los eventos que se del Octubre Trans, un laboratorio que era corporalidades, alianzas y no sé qué, donde se convocó y aparecieron personas del activismo neurodivergente y hubo como que se vio claro esas alianzas potenciales y como un intento de fraguarlas. Y, por ejemplo, también se hizo algún cabaret clip, algún acto de lectura de poesía, baile y performance, donde había gente con diagnósticos de salud mental. Que yo sepa, ha sido algo más puntual, no ha acabado de ser como una conexión fuerte, ¿no? Porque al final yo creo que también cada activismo, o sea, el Foro de Vida Independiente se plantea como algo que engloba todas las diversidades, pero de facto ha sido más exitoso y ha estado más presente el tema físico. Entonces, hay como ese discurso de alianza, que yo sepa, la alianza de facto no es muy habitual. Muchas gracias, Andrea. Celia, tienes la palabra. Muchas gracias. Seré breve porque están haciendo trabajos en el edificio y se oye mucho. Solamente me gustaría si pudieras ahondar un poquito en esta parte de la agencia respecto a la persona cuidada que cuida, ¿no? Pensando en uno de los textos que nos compartiste, ¿no? Sobre los cuidados que históricamente pues han recaído en las mujeres y sobre cierto tipo de mujeres también, ¿no? Entonces, cómo la agencia finalmente, con lo que nos presentaste, adquiere como mucho sentido, ¿no? En esta parte de capacidad, en esta parte de agencia de tomar decisiones. Si pudieras un poquito ahondar en esto respecto a los cuidados, ¿no? Como la persona cuidada y la persona que cuida. Y muy interesante, muchas felicidades. Agradezco el espacio. Voy a apagar esto porque suena terrible. Pues justo el tema de los cuidados es uno de los temas que estoy trabajando más ahora con el proyecto INDI que os comentaba. Y claro, además es un proyecto interesante en ese sentido porque me permite como ver una parte mucho más, donde es más imperante, ¿no? El modelo médico. O sea, pensad que he pasado del activismo más radical a lo más mainstream, que es el espacio de la institución hospitalaria que crea, pensado desde una lógica médica, un proyecto como de rehabilitación que tiene una parte psicosocial, ¿no? Con lo cual, un universo totalmente diferente. Y ahí es muy interesante también, aplicado un enfoque interseccional, porque continuamente se cruzan muchas cosas. Se cruzan el tema de los cuidados, cómo ha estado pensado históricamente el sujeto discapacitado como un objeto sin capacidad de decisión, sin margen para la agencia, que tenía que estar eternamente agradecido y tenía que soportar y acostumbrarse a la expropiación de su cuerpo y a la expropiación de la toma de decisiones, pero también pensemos el otro polo de esa moneda, que es la mujer que ha tenido que cuidar continuamente, ¿no? Y siempre es una mujer, siempre es una figura femenina, o es la madre que os comentaba antes en el tema hospitalización, o es la mujer migrante racializada que se contrata una vez se vuelve a casa y según en qué condiciones, con todo el tema de las cadenas globales de cuidados. Entonces, la institución que investigo ahora mismo es muy interesante porque hay un equilibrio, ¿no? Delicado. En este caso, se trata de un proyecto privado, con lo cual es un proyecto bastante elitista, es un proyecto que está en marcha, que es pionero, es como un proyecto piloto, entonces hay pocos usuarios y pagan mucho dinero, o sea, no es un proyecto pensado para una gran difusión, sino un proyecto pensado para un pequeño grupo de gente. Entonces, claro, el hecho de que sean personas con recursos económicos altos es interesante porque se posicionan en una lógica de consumidor y servicio, donde las que cuidan, las que les atienden, pues son un 90 y pico % mujeres y muchas de ellas latinoamericanas, precisamente, ¿no? Entonces, claro, también se cruzan ahí ejes de desigualdad económicos, de desigualdad de género, pero es un juego de poder de relaciones móviles, ¿no? Porque yo ahora que estoy entrevistando tanto a trabajadoras como a usuarios, en algún momento las trabajadoras me han remitido casos de cierta tensión, incluso de cierta violencia verbal, ¿no? De en algún momento
que la persona está estresada, que está agobiada, que las grita o que las trata mal o que les exige demasiado. Y en cualquier caso, un tema de que ellas tienen que poner en marcha, no de cuidados asistenciales, sino un trabajo constante de escucha, de empatía, de alegría, de acompañamiento, de encuentro, de recogimiento. Pero claro, al mismo tiempo los usuarios también te cuentan cómo vienen de un periodo de hospitalización donde no les han dejado decidir nada, donde empezar a decidir es un recobrar la autonomía y donde los casos en que están más afectados y, por ejemplo, tienen dificultades en el habla, que eso, claro, es uno de los... Esto cambia absolutamente la percepción de la diversidad funcional. Toda una persona, aunque no se mueva absolutamente nada, pero que habla y que muestra raciocinio, es una persona mucho más humanizada que aquella con dificultades en el habla, a la que se le presupone incapacidad intelectual y falta de comprensión. Entonces, en el caso de uno de los chicos con unas dificultades muy grandes en el habla, claro, lo que me contaba era la agresión verbal por parte de una auxiliar, por parte de una trabajadora, ¿no? Donde pierde la paciencia, donde le gritó, le trató de determinada forma. O sea que, aún en un proyecto tan elitista y tan controlado, hay continuamente un equilibrio muy delicado en quién tiene el poder en cada momento, ¿no? ¿Qué es el poder? O sea, el poder es el margen de actuación física de tirarte algo, entonces eso no lo tiene la persona con diversidad funcional, o es el poder económico de decidir quién va a ser contratado, quién no, o es la posición simbólica en cuanto a la racialización y el género. O sea, hay como un juego, no sé si he contestado mucho, Celia, pero es lo que me ha remitido como tu pregunta de la agencia, ¿no? Porque continuamente es la agencia en qué marco estructural, y ese es el marco en que continuamente se mueve. Yo quisiera también, si no hay alguien más, Caro, ahí. No, parece que nadie Muy más bien. alzó la mano ni ha escrito en el chat. Perfecto. Bueno, es que también mi conexión ha estado fatal, pero quería decirles que van a quedar las grabaciones, voy a tratar de que queden en el Facebook, que ustedes puedan verlas para todo el seminario, y las ligas a los videos que la heteronormatividad corporal nos censuró. Y esa es una de las cosas que quería preguntarte. Veo continuidades con otros movimientos sociales que tienen raíces en las corporeidades, ¿no? Como, por ejemplo, cuerpos queer, cuerpos negros. O sea, hay muchas continuidades con estos movimientos sociales y cómo se han reposicionado en la sociedad, ¿no? Y me pregunto entonces, porque de repente pensé, bueno, ¿cómo la sexualidad, bueno, es como tan fuerte, ¿no? Que era también un tema en el movimiento civil por los derechos de los afroamericanos. O sea, siempre ha sido, en estos movimientos ha sido como un tema que logra descentrarnos de nuestra heteronormatividad, ¿no? Pero estaba leyendo una de tus conclusiones. Tú ahí decías que el cuerpo es desgenerizado, ¿no? Pusiste. No estoy tan segura. Más bien, bueno, a ver, te lo pongo, ¿no? Un poquito como para pensarlo. No necesariamente se les elimina el género, se les elimina la sexualidad, pero en unos marcos, pero en otros, en un marco de violencia estructural sobre lo femenino, e incluso se les abusa, ¿no? Entonces, si se les abusa, quiere decir que entonces sí hay un marco de género ahí que está imperando y que no se elimina completamente porque se abusa con violencia sobre esos cuerpos que, no sé, cuerpos que están en coma, por ejemplo, ¿no? Es conocido este tipo de abuso. O cuerpos en los que dependen de un cuidador y hay este tipo de abuso sexual, ¿no? Entonces sí hay una normatividad de género, pero en la superficie de ese discurso parecería ser que se le quita la sexualidad en unos contextos y en otros no, ¿no? Y en un contexto mucho mayor de violencia patriarcal, pues eso está ahí. Entonces, bueno, lo dejo un poquito como, me lo hizo pensar digamos, estas líneas generales de diferentes movimientos
de cuerpos que se han reposicionado en el centro de la mirada pública ahora, me lo hizo pensar, ¿no? Entonces, no sé qué piensas. Bueno, apuntas un tema que además me interesa muchísimo y precisamente estoy ahora escribiendo un libro que espero sacar el año que viene y esto es uno de los temas, ¿no?, que más estoy trabajando. Creo que coincido contigo en que es errónea la idea de una desgenerización absoluta. Creo que sí que es correcto hablar de desgenerización en momentos, o sea, no es solo de sexualización, porque no es solo que no se consideren cuerpos deseables, es que no se les considera generizados en torno a qué, por ejemplo, potenciales cuidadores, o sea, otros roles de género hegemónicos también se les proscribe, ¿no? O sea, de repente esa mujer ya no va a ser una buena madre, ya no se espera que se reproduzca. O sea, no es simplemente desexualización, o sea, no es simplemente salir de la norma estética, sino que salir de la norma funcional es más, o sea, atañe a más elementos que configuran el género y no solo el tema del deseo. Pero coincido en que no es absoluta, coincido en que es más bien un juego, ya no estoy jugando con la idea de generización y desgenerización, porque también hay un reposicionamiento, si no, no dejaríamos espacio para la agencia, ¿no? Y yo lo veo ahora, por ejemplo, cuando estoy en el campo de investigación, cómo se comportan, ¿no? También muy marcado por edad los chicos y las chicas, ¿no? Y hay un intento de generización estratégica, hay un intento de volver a, ¿no? Incluso pueden flirtear contigo o pueden, ¿no?, como intentar posicionarse en un lugar diferente al que les es asignado. Con lo cual, ahora estoy como con un análisis más complejo, que es pensar cuándo se generiza y cuándo se desgeneriza. Y cómo los agentes hacen un juego activo en eso, ¿no? Por ejemplo, me contaba una chica, yo cuando me duchan soy como un trozo de carne, ¿no? Algo muy habitual es que generan un extrañamiento del propio cuerpo, de una estrategia de supervivencia frente a la colonización del cuerpo, es decir, yo ahora me da igual, como además lo siento mucho, pero en otro momento no, pero yo no quiero ser siempre un trozo de carne. Porque luego, de repente, me he hecho tatuajes, me he puesto un piercing, que esto es muy habitual después de la lesión, usar como estrategias de reposicionamiento de género, de vale, ahora tengo que llevar una ropa o tengo esta apariencia, pero utilizo algo para volver a sentirme bien con mi cuerpo o para poner mi cuerpo otra vez en ese mercado afectivo sexual. Con lo cual ahí, de hecho, yo lo que planteaba con el tema de la masculinidad era la idea de una feminización simbólica. La idea de, más que una desmasculinización absoluta, es como de repente una posición más cercana a lo femenino, donde es un cuerpo pasivo, es un cuerpo vulnerable, es un cuerpo objeto. Y en ese sentido, me interesa mucho lo que planteas porque es un cuerpo violable. El tema de violencia sexual con personas con diversidad funcional es aterrador, sobre todo personas dependientes físicamente, mucho más si no pueden expresarse o si hay una duda sobre que puedan narrar lo ocurrido. De hecho, muchas veces en residencias se pide la esterilización antes de que vayan a vivir a las residencias. En mujeres se exige la esterilización previa. O sea, hay un tema bastante dramático con este tema. Claro, ahí yo siempre tengo la duda con la violencia sexual de hasta qué punto es deseo o hasta qué punto es violencia y es poder, ¿no? A la violencia sexual les generiza porque parte de un deseo por un cuerpo que sí que está generizado, o es un ejercicio de poder que homogeniza el cuerpo y más bien lo objetualiza de forma absoluta, ¿no? Y hay un libro que me impresionó mucho, es un libro que narrativamente no es muy bueno, pero la historia que narra sí es muy interesante, que se llama, lo tengo por ahí, creo que es... Ay, no lo veo ahora, ¿dónde estaba, Bueno, cuando era invisible, cuando fui invisible. Y es como una reconstrucción con una periodista de un niño que tuvo una enfermedad rarísima que no supieron qué era, que empezó a perder facultades y se pasó, pues no sé, 7 años en coma absoluto y luego empezó a recobrar la conciencia, pero llevaba tantos años que pensaban que no tenía conciencia que pensaban que no la tenía y tardaron años en darse cuenta que había recuperado la conciencia. Y uno de los pasajes que más me impresionó es cuando él cuenta los abusos sexuales por parte de una enfermera. Abusos sexuales donde su cuerpo no está generizado como varón, donde no reproduce una relación sexual heterosexual, digamos, sino que simplemente es un cuerpo violentado, objetualizado y denigrado, porque además está muy unido la parte del abuso sexual con la parte de la denigración del cuerpo, de, bueno, pues incluso de pegarle un chicle, o sea, me refiero como una humillación muy constante, ¿no? Entonces, claro, ahí es muy interesante cómo se une con el capacitismo, con ese odio a la discapacidad, con ese desprecio por la dependencia. O sea, hay algo muy profundo en eso. Sin embargo, sigue siendo parte del sistema de género. ¿Sí me explico?
O sea, yo no lo quitaría del sistema de género, porque precisamente feminizar, objetualizar de esa manera es parte de ese sistema violento de género, ¿no? Ujú. Me parece que en un extremo Claro, ahí es muy audaz. interesante qué es más grande, ¿no? Yo con esta compañera, con Laura San Miquel, siempre lo discutimos. Yo estoy de acuerdo contigo, para mí es más grande el patriarcado y esto es producto, ¿no?, de una violencia patriarcal y misógina, pero ella, Es- también como mujer con diversidad funcional, opina lo contrario, que el capacitismo es el que genera y es como lo grande y lo terrible y lo histórico y que en realidad el patriarcado sería como un producto de considerar el cuerpo femenino como deficiente. Y eso sería lo grande, ¿no? Y esto es como una discusión que tenemos Ah, mucho. muy interesante. Claro, ella dice, no, 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 claro que se violenta el cuerpo femenino, pero en tanto que se considera discapacitado, que se considera enfermo, que se considera más débil. Ese es el marco más importante, ¿no? Entonces, claro, ahí siempre hay como una... Es Mm, interseccional seguro. ¿Qué sería como ese marco? No lo sé. ¿O qué nos ayuda más a pensarlo, ¿no? Porque al final la teoría eso, son estrategias de comprensión de la realidad. eso. Hay otra pregunta más, ¿verdad, Caro? Adelante. Sí, Lady, no sé si Lady quieres leer tu pregunta o me das la autorización para leerla. Lady, ¿sí está? ¿No está? No veo el icono. Bueno, Lady pregunta. Tengo una pregunta, ¿cómo no perder esa identidad o ese carácter diverso del sujeto dentro de la teoría CRIP? ¿Cómo construirse desde cuerpos tan diversos? Perdón, que acabo de compartir el email, he pensado que el Ah, personal, porque es que el de la universidad luego manda muchas cosas a spam y a veces con direcciones que no reconoce. Em, bueno, claro, yo creo que en la pregunta que plantea Lady, claro, es muy pertinente, que también pasa un poco con lo queer, ¿no? Que es, si expandimos mucho la identidad, entonces, ¿realmente hay una identidad o realmente es como una pluralidad y una multitud que no nombra a nadie, ¿no? Y esto es un poco también una discusión. De hecho, aquí con el tema del lenguaje hay una discusión muy fuerte. Y con el tema de diversidad funcional, COCENFE, que es la organización como mainstream, como la organización tradicional de la discapacidad, hizo una campaña que era no me cambies el nombre, cambia mi realidad, contra el término de diversidad funcional, diciendo que querían usar discapacidad. O sea, que es que, claro, pues que lo otro era como una cosa naif y políticamente correcta y que no servía para nombrar nada porque en diversidad funcional éramos todos, ¿no? Entonces, claro, siempre hay esa discusión sobre qué se nombra, qué no se nombra y a quién recoge y a quién no. Sí. Pues con esto creo que casi estamos. Ay, muy interesante, Andrea. ¿Ahí estás, Caro? Para poder despedir a sí, Andrea. Andrea, muchísimas gracias. Bueno, a mí ya sí, ya para no ocupar más tu tiempo. Solo me generó como un poquito, como dicen en México, ruido. Pues yo no sé, yo también veo, sí, que el tema, digamos, del discurso médico y, digamos, todo este discurso eugenésico, pues es bastante problemático, pero también pienso que, pues el campo del conocimiento, pues biomédico y teniendo en cuenta también la tecnología, posibilita a estos dichosos, a estos cuerpos, ¿no? Estos cuerpos enunciados de esta Claro, manera, pues una agencia, ¿no? Entonces lo recuerdo mucho con una colega que desarrolló una app para traducción del lenguaje de señas para, pues, para personas sordas, ¿no? Y cómo, digamos, digamos, esa presencia, digamos, de ese cuerpo externo que se vuelve cuerpo, se incorpora, ¿no? Que es esta tecnología, pues, pues permite que esta persona, digamos, que las personas construyan otros cuerpos, pero que también, digamos, eh, pues haya unos poderes de agencia, ¿no? De acción y pues ahí también uno, yo diría, hasta qué punto, digamos, se problematiza, digamos, este discurso digamos, del médico y más que el discurso como el conocimiento, digamos, científico, en este caso, pues biomédico, pero también cómo estas personas se apropian, digamos, de estos conocimientos y los reapropian y los hacen su cuerpo. Entonces, no sé si, digamos, ahí si tuviste como algún momento de sí, problematizarlo.
No, no, y los necesitan, ¿no? Tengo ahora una compañera activista que se llama Elena Prous, que precisamente está como reflexionando y está preparando una instalación artística sobre la relación con el sistema biomédico, planteando esta es nuestra supervivencia y es como el padre, ¿no? Yo creo que la metáfora del padre es buena, es como el que te da la vida y al que tienes que matar para poder sobrevivir. Entonces, continuamente esa relación ambivalente de claro que siguen yendo al médico, claro que el Hospital Goodman es maravilloso, que sea un hospital pionero donde viene gente de todo el mundo a tratarse y ahí van religiosamente a tener el último avance y al mismo tiempo, ¿no?, esa rabia del padre que te nombra y el padre que te sigue pautando lo que es tu vida. Yo creo que es una ambivalencia ahí total, creo que no puede ser simplemente, y por eso es tan tenso, ¿no? Porque no es simplemente una crítica y un abandono de lo médico, es una relación ambivalente y problemática con lo médico. Súper, súper, súper interesante. La verdad que yo creo que el tema, además que es un tema que nos compete, ¿no? O sea, que nos problematiza a todos en estos momentos históricos por muchas presencias, ¿no? De esas presencias que no eran tan presentes, ¿no? Entonces, pues mira, Andrea, de nuestra parte, ¿no? Del grupo, del colectivo y además súper interesante en medio de todo lo que pasó con el Facebook. Todavía lo estoy procesando. No me imaginé que fuera así A mí me tan pareció ojo, interesantísimo, o tan sea, gran hermano. fue justo, ¿no? Y con cuál de todas las de cuerpo nos censuran. Entonces, o sea, con cuál cuerpo nos censuran, ¿no? A mí me parece maravilloso, la verdad. Y por otro lado, pues esta charla así como más en cortito resultó muy fluida contigo, lo cual te Claro, agradecemos muchísimo. Ya Andrea puso por aquí su correo sí. para quien esté interesado. De todos modos, como les digo, voy a poner un disclaimer en nuestra página de Facebook en Ciesas, con los videos, con todo, ¿no? Y bueno, darte de nuevo pues las gracias, invitarte cuando gustes al seminario, te podemos pasar la liga interna como ahora, Sí, ¿no? sí, sí, Por cualquier cosa. metedme en la lista de mail que yo quiero ver qué más Sí, estáis sí, trabajando y qué más. perfecto. Precisamente he hecho una presentación no muy larga porque me aburro de escucharme a mí misma y a mí lo que más me interesa es conocer qué se está pensando y qué opina la gente y tener espacios como de encuentro y discusión. Entonces cada vez hablo lo menos posible para tener más espacios de encuentro. O sea que yo Pues encantada de volver a asistir muy bien. y si puede ser presencialmente la próxima vez, pues mejor. Ay, sí, eso esperamos todos, la verdad. A Colombia Y sí voy de bueno, vez en cuando, o sea que por ahí puede ser. sí, bueno, ya te recibimos una vez en Guadalajara, así fue como te conocimos, así que te Sí, tendremos que tener por acá de nuevo.